con el desarrollo del práctico número 4. Recuerden que la clase anterior yo, le hice una breve introducción teórica del tema necesario, sobre todo para los que no pudieron asistir o participar, digamos, de la clase sincrónica que dio el jueves de la semana pasada, la primera de estado de flujo de efectivo, el contado-resto. El martes debió dar la segunda y hoy está dando la tercera y última clase de este tema, de estado de flujo efectivo. Recomendaba como bibliografía especialmente el libro del contador Carlos Esteban Resto, que es un docente de esta cátedra, que tiene a su cargo justamente el desarrollo de la teoría. Hay muchos otros libros también del tema, hay bastante bibliografía para luego ir a leer y a estudiar o repasar estos temas. Se trataba, en este caso, del práctico 4. Nosotros analizamos desde el principio hasta el final el tema de los métodos, que es lo primero que tienen que conocer, saber que hay dos métodos, mientras les voy compartiendo el archivo que vamos a utilizar hoy. Hay dos métodos llamados directo e indirecto. En el caso práctico 4, lo mismo que va a pasar con el práctico 5 y los que vienen de este tema de estado de flujo de efectivo. La idea es que ustedes conozcan y aprendan a presentar por los dos métodos el estado de flujo efectivo, tanto el directo como el indirecto. De hecho, la consigna de la segunda parte de este práctico de la empresa Fluidos, Sociedad Anónima, nos sugiere que hagamos la exposición tanto por el método directo como por el método indirecto del estado de flujo efectivo. Recuerden que hubo un primer punto, una primera parte chiquita del práctico, que acá les estoy mostrando. Ahí ya lo ven, supongo, al archivo que acabo de compartir, que es la solución de este práctico 4. En el punto 1, en respuesta a la clasificación de los flujos de efectivo que nos pedía la consigna, se trataba de analizar 12 casos, donde analizando cada operación que como ejemplo pueden encontrar en una empresa en la vida real, estos son algunos de los miles de ejemplos que pueden encontrar, era para que hagan el ejercicio mental de distinguir primero entre un origen, por eso la identificábamos con la O mayúscula, y distingan el origen, o sea, hablábamos del origen como un ingreso, un flujo positivo, una cobranza, y lo distingan claramente del otro fluir de fondos, que son las aplicaciones, que son un flujo negativo, que llamo yo. ¿Por qué? Porque se refieren a egresos de fondos, ¿sí? A pagos, concretamente. Pago de distintos conceptos, por distintos motivos. Y justamente estos 12 casos que analizábamos, donde allí está marcado ya en amarillo lo que vimos, como respuestas, analizada la situación, ver si se trata de un origen de una aplicación, identificado el origen por la aplicación, luego, lo más importante, hacer la clasificación entre los tres grupos que ya vimos y aprendimos como causas de las variaciones del efectivo y del equivalente de efectivo, como lo son las operativas OP, las de inversión IN y las de financiación FN. Con esas siglas, nosotros, en la respuesta acá en amarillo, logramos identificar para cada una de las operaciones si se trataba de una actividad de flujo positivo o flujo negativo. Y en función de eso, la clasificábamos si era positivo como un origen, si era negativo como una aplicación. Y dentro de cada una de ellas, si se trataba de una actividad de operativas, inversión o financiación, como muestran acá los tres primeros casos. Hecho eso, el punto 2, que es lo que nos llevaba ya concretamente a introducirnos en la estructura del estado de flujo de efectivo que ustedes ya van conociendo, donde yo le distinguía que básicamente la estructura vertical es la característica para los dos métodos, tanto directo como indirecto. Señalar que en la primera parte, en ambos métodos, recurrimos a una de las informaciones complementarias, como son los encabezados, que en este caso deben claramente señalar la denominación del ente o de la empresa, en este caso Fluidos Sociedad Anónima, debe claramente estar identificado el nombre del estado
estado contable básico obligatorio. Recuerden que este es el cuarto estado contable básico obligatorio, que se suma y completa a los tres que ustedes ya aprendieron en la primera parte, es decir, al estado de situación patrimonial, al estado de resultados y al estado de evolución del patrimonio neto. Con este cuarto, el estado de flujo de efectivo, se completan los 4 estados contables básicos obligatorios que deben presentar todo tipo de entes, sin distinción, al margen de las particularidades, que ya la vamos a ver a continuación de este tema, que tienen, por ejemplo, los entes sin fines de lucro, que al respecto, estoy mostrando acá que estamos trabajando con el estado de flujo de efectivo método directo. Desde ya, graben y vayan sabiendo que cuando trabajemos con un ente sin fin de lucro, es decir, cuando apliquemos la RT11, van a comprobar que solamente está admitido como modo de presentación, como método, cuando hablamos del estado de flujo de efectivo, solamente método directo, ¿sí? O sea que el método indirecto para el ente sin fin de lucro no existe, no se utiliza. Existe para los otros tipos de entes. Al contrario, censo, como digo yo siempre, si no son entes sin fines de lucro, serían entes con fines de lucro, ¿sí? Estos están incluidos en el RT8 y 9, que ustedes ya conocen como entes comerciales de servicios o industriales en general, ¿cierto? Bueno, también habría que sumar ahí a los entes cooperativos. Bueno, entonces, nosotros acá como estamos con entes empezando a aplicar la RT8 y 9, entes comerciales, industriales de servicios, o genéricamente llamados entes con fines de lucro, vamos a trabajar con los dos métodos, directo e indirecto. Por supuesto, hay que identificar el periodo al cual corresponde, respecto del cual yo le dije que en este caso, a los fines de simplificar, no es el objeto de mostrar un estado completo de flujo efectivo, simplemente aprender a confeccionarlo primero al estado de flujo efectivo. Por esa razón les señalé que acá no se presenta en modo comparativo, pero sepan ustedes que obligatoriamente en la vida real todos los estados contables básicos obligatorios, más toda la información complementaria de anexos y notas, se debe hacer en forma comparativa. Con lo cual, le había referido que acá, en esta columna de importes, habría otra columna que estoy señalando a la derecha, de esta que dice ejercicio finalizado el 31/12 del X7. Recuerden que cuando presentamos estados comparativos, siempre la primera columna corresponde a los saldos del ejercicio presente, es decir, del ejercicio que estoy presentando, en este caso, al 31/12 del X7. Diría, acá arriba, en el copete o en el encabezado, comparativos con el ejercicio anterior. Y allí es donde hago alusión a que el ejercicio anterior vendría a ser expuesto en la columna de la derecha, donde diría 31/12 del X6, ¿correcto? Bueno, haciendo esas salvedades, ya nos introducimos en la presentación propiamente dicha de este método directo del estado de flujo efectivo. Que básicamente, otro concepto que vale para los dos métodos, les decía yo que ustedes tenían que aprender a distinguir en la estructura ya del cuerpo principal del cuadro del flujo de efectivo, dos partes. La primera parte, o el primer subtítulo, por llamarlo de alguna manera, se refiere a las variaciones del efectivo, siendo la segunda las causas de la variación del efectivo, donde allí entran la clasificación de los tres grupos que ustedes ya conocen como operativas de inversión y financiación. Pero en esta primera parte, por la que obviamente siempre hay que empezar a confeccionar el estado de flujo efectivo, analizábamos qué muestra o qué pretende mostrar las variaciones del efectivo. Yo les decía que eso va a surgir y sirve para el usuario, el estado contable que está analizando y viendo el balance, que en esta primera parte cortita, en un golpe de vista, pueda rápidamente ver cuál fue la variación anual neta del efectivo y sus equivalentes de efectivo. Recuerden que acá siempre introducimos el concepto de que además del efectivo conocido ya por ustedes e identificado generalmente con el rubro caja y bancos, debemos incorporar el concepto de equivalente de efectivo. Concepto de equivalente de efectivo que ustedes ya lo habrán escuchado con todo el resto. Si no lo escucharon el jueves pasado, lo habrán escuchado en la clase grabada que está subida en la plataforma. Si aún no lo hicieron, les recomiendo que lo hagan. Especialmente la primera parte, que es la que yo usé para hacer la introducción a esta teoría, la clase pasada. Entonces yo decía que la variación del efectivo anual la podemos confrontar y determinar comparando dos situaciones estáticas que representan el efectivo y equivalente de efectivo al inicio versus el efectivo y el equivalente de efectivo al cierre. De allí surgió que estos montos comparados
cuando veo que el efectivo al cierre es mayor que el efectivo al inicio, obviamente se trata de un aumento de efectivo y equivalente a efectivo. Si hubieran sido inversos, es decir, que el efectivo al inicio hubiera sido mayor que el efectivo al cierre, estaríamos hablando de una disminución neta del efectivo. ¿Está claro? Evidentemente, desde el punto de vista matemático, puede haber un tercer resultado que sería neutro. ¿Cuándo se daría eso? Es decir, que no habría ni aumento ni habría disminución, cuando el efectivo al inicio, en su cuantía, sea exactamente igual que el monto del efectivo al cierre. ¿Correcto? Bueno, es un caso raro, pero puede darse, por la duda hay que tenerlo en cuenta. Básicamente acá vamos a tener siempre montos diferentes de efectivo al inicio y al cierre, por lo tanto vamos a hablar de aumento o disminución. ¿Sí? ¿Cómo lográbamos determinar, y esto es válido repasarlo para los dos métodos? Yo le dije que tarea para la casa, vayan armando un cuadro, sin ver el que tiene la solución, si la tiene la solución completa en la plataforma, como se les mostró, como se la subió, pero vayan haciendo el ejercicio, porque si no, no sirve de nada decir, esto es igual que el otro, ya está, ya lo entendí. Háganlo. Digamos, cuando uno lo explica, cuando el profesor lo explica, ustedes pueden entenderlo. Cuando uno lo desarrolla, cuando el profesor lo hace, lo entienden un poco mejor. Pero nunca van a terminar ustedes de aprenderlo y hacerlo hasta que no lo hagan ustedes mismos al ejercicio, ¿sí? Por más que resulte fácil y entendible, después háganlo ustedes de nuevo para ver si realmente han absorbido todo lo que uno les explica. Bueno, yo decía que acá, para empezar a hacer la presentación del estado de flujo efectivo, necesitábamos ayudarnos del papel de trabajo. Esta información que ya está en amarillo acá en los montos, es porque ya lo vimos, ya está resuelta, desarrollada, pero a modo de repaso, por si algún alumno o alguna alumna no estuvo la clase pasada, lo ayudemos a entender de que viene de un trabajo previo hecho en este papel de trabajo, en un cuadrito, que bien puede ser un cuadro anexo, bien puede ser una nota a los estados contables, le decía yo que puede estar referenciada en el cuerpo principal, que diga, según nota XX, el número que le toque, ¿no es cierto? Porque recuerden que cuando ustedes lleguen a exponer este estado de flujo efectivo, ya previamente habrán expuesto el estado de situación, que tiene varias notas, el estado de resultado, que tiene otras notas, y eventualmente el estado de evolución del patrimonio neto, que también pudo haber tenido alguna nota a los estados contables. Con lo cual, siguiendo el orden cronológico, cuando lleguen acá, ustedes pueden hacer una nota en el número que le corresponda, también como nota a los estados contables. Y ahí explicar que el efectivo y equivalente efectivo al inicio, estos 20.250, se componen, fíjese que acá viene el desglose, no lo hago en el cuerpo principal del estado de flujo efectivo, por aquello que ustedes ya saben de las características propias de los estados contables básicos. ¿Qué dice? El estado contable básico, los cuatro, me refiero a los cuatro, presentan la información de manera sintética, resumida, ¿sí? Mientras que la información complementaria, que para eso existe, debe permitirnos ver la información de manera más desglosada, más detallada, ¿sí? Más analítica. Para eso sí. Entonces, lo que yo no puedo desglosar y detallar en el cuadro principal del estado de flujo efectivo considerado como estado contable básico, lo hago acá en información complementaria. Repito, puede ser un anexo, puede ser una nota. Entonces, así digo que, bueno, este saldo de 2250, que de forma resumida muestra el cuerpo principal del estado de flujo efectivo, viene de esta información complementaria que puede ser perfectamente este cuadro de anexo, que dice que yo tenía en caja y banco 16.200 al inicio, puede decir al cierre del ejercicio anterior, que es lo mismo decir al inicio del presente ejercicio, y de inversiones temporarias de 4.050, analizadas y comprendidas ya por qué las inversiones temporarias en este caso juegan como un equivalente de efectivo, ¿correcto? Ya vimos las características que debe cumplir. De la misma manera, cuando en el cuerpo principal muestro como efectivo al cierre el equivalente efectivo de 21.530, acá en la información complementaria en el detalle debo indicar que proviene del saldo de caja y banco a 31.12 de X7, cierre del presente ejercicio, 17.075, y también de las inversiones temporales por tratarse en este caso de un equivalente efectivo. ¿Por qué? Porque cumple el requisito. ¿Por qué cumple el requisito? Porque es un plazo fijo a 30 días, plazo menor a los 90 días, perdón, que es el plazo máximo de las inversiones temporarias para que sean considerados equivalentes efectivos, o sea, 3 meses considerados desde la fecha de colocación hasta la fecha posterior al cierre de ejercicio, ¿correcto? Además, que tenía el objeto de destinarse esos fondos a cubrir gastos en el corto plazo, que era otra característica y otro requisito para que se considere equivalente efectivo. Bueno, eso les recomiendo que lo vayan a leer y estudiar bastante, ¿no? Porque hay muchos casos de equivalente efectivo. Bien, entonces, hecho eso,
este cuadro, lo que hacemos es volcar los 21.530 y los 22.50 como efectivo y equivalente de efectivo al inicio del cierre respectivamente, siendo este último mayor, hablábamos de un aumento que se produjo en el proceso. Esta primera parte es exactamente igual para el método directo como para el método indirecto. De hecho, yo en un paralelismo, porque ya lo tengo resuelto, le estoy mostrando esto que tenemos en el método directo. Si ustedes hicieron la tarea en la casa que yo les pedí, fíjense en cuando van a armar el cuadro del método indirecto. El encabezado es exactamente lo mismo, lo único que cambia que acá va a decir método indirecto. Yo le dije porque además de identificar el nombre del estado contable básico obligatorio que estamos presentando, entre paréntesis, siempre se debe indicar si se trata de método directo o indirecto. Más ya que nosotros ahora viendo la estructura, el cuerpo principal, nosotros ya sepamos cuál es el directo y cuál es el indirecto, pero el usuario entienda que no entiende nada de contabilidad. Para ello, la ayuda fundamental es que le indiquemos si se trata de método directo o indirecto. Después le explicaremos en qué consiste uno y en qué consiste otro, o por qué lo mostramos de una manera en el directo y por qué lo mostramos de otra manera al indirecto, siendo que con ambos vamos a obtener el mismo resultado. Resultados, si hablamos desde el punto de vista del estado de flujo efectivo, fíjense que lo que yo acabo de mostrar y repasar en el método directo es exactamente y válido, igual para el método indirecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que los 1.280 que obtuve como una variación anual neta del ejercicio, en este caso un aumento neto de efectivo, es exactamente lo mismo para el método directo como para el método indirecto, ¿sí? El efectivo al inicio es el mismo, el efectivo al cierre es el mismo. Con lo cual quiero decirles que este papel de trabajo que hicimos acá nos sirve para los dos métodos, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, y avanzando ya, que es lo que llegamos a ver en la clase pasada y ahora retomo dentro del método directo, yo que les dije, hecha la primera parte que vale para los dos métodos, viene la segunda parte que se llama causas de la variación del efectivo. En esas causas de variación del efectivo es donde ustedes claramente deben distinguir los tres grupos que estamos aprendiendo para clasificar, ¿no es cierto?, las causas de la variación del efectivo. Y de esa manera tienen que saber que también van a respetar un orden que no es caprichoso. Ustedes cuando vayan a ver los modelos del RT van a tener que entender que van a desglosar en primer orden las actividades operativas, en segundo orden las actividades de inversión y en tercer y último orden las actividades de financiación. ¿Sí? A rajatabla respetan ese orden. Bien, dicho eso, lo segundo que hay que recordar, que también se lo dije en la clase pasada, es que cuando voy a trabajar con el método directo, claramente en esta parte, el desarrollo, yo digo que tiene como subtítulo, la segunda parte, causas de la variación del efectivo. El primer grupo de esas causas sería el otro subtítulo, actividades operativas. Entonces debo ya a partir de ahora no olvidar y claramente saber que cuando trabajo con el método directo las actividades operativas se presentan de una manera, con un método. Directamente estoy mostrando los flujos positivos, como pueden ser los cobros, los flujos negativos, como van a ser todos los pagos que encuentre yo para clasificar dentro de este grupo de actividades operativas. Esa es la manera de exponer en el método directo. Directamente estoy mostrando el flujo neto anual por el cobro de ventas, ¿no es cierto?, realizadas de bienes y servicios, y los cobros que realizo a mis clientes, obviamente. Ese es un flujo positivo. De la misma manera como que para vender tengo que tener la mercadería, la voy reponiendo y voy comprando. Como voy comprando al proveedor, en cuenta corriente, en algún momento debo pagarlo. Entonces, todos los pagos que representan flujos netos en todo el año están acá como flujo negativo, por eso están entre paréntesis, ¿sí? De la misma manera, todos los pagos van a ir con signos negativos porque son flujos negativos, egresos de fondo. Mientras que los cobros, que son flujos positivos porque ingresa plata a la empresa, o a la caja, o al banco, van con signo positivo. De la suma algebraica de estos montos, yo obtuve que el flujo neto efectivo generado por actividades solamente operativas es positivo de 7.080. Cuidado, también puede ser negativo. Acá, ¿qué es lo que me interesa remarcar? Si yo, en la primera parte de un estado de flujo de efectivo, sea método directo o indirecto, ya determiné que son 1.280
el aumento neto anual de efectivo y equivalente de efectivo, bueno, eso en cierta manera podríamos decir que cuando vamos a exponer la segunda parte lo debemos comprobar. ¿Cómo lo comprobamos? Cuando una vez obtenido el flujo neto de cada una de las actividades, me refiero a la operativa, como en este caso 7.080, las de inversión, que a modo de anticipo vemos que son 4.050, pero negativo, por eso está entre paréntesis, y los 1.750 que también son negativos de las actividades de financiación, la suma de estos tres importes, algebraicamente, me da 1.280, que en definitiva es el flujo como aumento neto de efectivo considerado en este caso para este ejercicio. Y lógicamente les decía yo que tiene que necesariamente coincidir hasta con los centavos en la vida real. Acá para simplificar no trabajamos con centavos. Para hacerlo más rápido y más fácil a los cálculos, seguramente en el parcial se les va a pedir que trabajen de la misma manera, ¿verdad? Entonces, así es donde nosotros en el parcial comprobamos y nos vamos contentos porque decimos, sí me cuadró, porque la suma de el total de flujo de operativa, de inversión y financiación, en este caso me permitió comprobar y determinar que los 1.280 al final es el aumento neto de efectivo, que es lo que yo determiné en esta primera parte al inicio. Sí, ¿hay alguna consulta? ¿Alguien estaba hablando? Te quería decir, Lucas consulta por el chat. Ajá. Si los cobros por ventas de vengados en X6 y pagados en X7, ¿en qué parte del planteo dice que se pagaron en el X7? No lo dice explícitamente, en realidad creo que se está refiriendo, tomemos el caso que plantea Lucas, del cobro de ventas. Resulta que yo vendí, cuando ustedes escuchen que yo vendí, imaginen que yo facturé en la empresa en el X6. ¿Nos estamos ubicando? Estoy dando ejemplo del planteo del ejercicio. Si yo vendí en el X6, que es el ejercicio inmediato anterior, en este caso al X7 que estoy presentando, ¿qué debo imaginar y suponer y concluir, en definitiva, para resolver el caso? Porque esto forma parte del análisis que tienen que hacer ustedes. Ahora lo hacemos tranquilo, sin los nervios del parcial, con el tiempo suficiente para masticarlo, digerirlo, ¿no es cierto? Y entender todo, en definitiva. Pero bueno, en definitiva, lo que les quiero decir es que nos imaginemos siempre, cuando vamos a analizar una situación, qué es lo que se nos plantea. Si yo digo que en el X6, el año del ejercicio anterior, tuve que vender a crédito, quiere decir que facturé, eso es una venta del X6, claramente está devengada en el X6 y va a aparecer en el estado de resultado del X6. Pero como yo la vendí a crédito, supongo que fue en diciembre, la terminé cobrando, si mi política de cobranzas es 30 o 60 días, la habré cobrado en enero o en febrero, ¿verdad? Suponiendo que no se convirtió en un incobrable. Sería el único caso que se haya convertido en un incobrable que me haya impedido poder hacer la cobranza efectiva en este ejercicio que hicieron. Bueno, sacando ese caso excepcional, yo acá debo suponer, porque el planteo nada me dice al respecto, cuando se presente en la vida real, lógicamente no lo van a considerar, porque no lo van a cobrar nunca si ha sido incobrable. Entonces van a considerar solamente el flujo de lo que verdaderamente cobraron. Para eso ustedes en la vida real van a tener la información en la mano, porque ustedes van a ser los contadores y las contadoras que van a tener que supervisar la teneduría del libro, es decir, la registración contable que van a hacer sus empleados dependientes. ¿Correcto? Entonces, acá partamos de la base, Lucas, y para todos, de que nosotros estamos suponiendo que todas las cobranzas o todas las créditos pendientes de cobro que teníamos el 31/12 del X6, que es lo mismo decir del 1 del X7, ¿no es cierto? La terminamos cobrando en el X7. No lo busquen en el planteo porque no lo van a encontrar. En el parcial tampoco se lo van a dar. Eso es algo que ustedes ya tienen que deducir. Como yo digo, son sabias deducciones que tenemos que hacer cuando ya somos expertos en contabilidad. Ustedes todavía no lo son, así que está bueno que sigan preguntando. Pero bueno, espero haberle aclarado la duda a Lucas, porque efectivamente uno dice, che, acá lo han considerado como que cobramos todos los créditos del X6, pero ¿qué pasa en la vida real? ¿Sucede eso realmente? Capaz que sí, capaz que no, dependerá del caso. Así que bueno, si me permiten, yo creo que ahí
hasta donde está el amarillo, los 7.080, es lo que di la clase pasada. Todo lo que hice hasta ahora fue un modo de repaso, ¿sí? El repaso que era necesario, sobre todo para los alumnos que no estuvieron en clase pasada. Si no, la verdad que iban a estar muy perdidos si yo me iba directamente a trabajar hoy con las actividades de inversión. ¿Está claro, Lucas? ¿Puedo seguir? ¿O hace falta aclarar algo más? Por favor, no sé si está escribiendo en el chat o si puede abrir el micrófono a ver qué dice en el chat, Lucas. Sí, dijo que está claro en el chat. Sí, profe. Bueno, muy bien, Lucas. Igual, ahora en el desarrollo pueden hacer las consultas en el chat o abrir el micrófono e interrumpirme, no me va a molestar, no tengo ningún problema. Por ahí, como no lo tengo a mano al chat, por eso la tengo de asistente a mi colega amiga Gabriela Cardoso, que me va indicando cada vez que hay una consulta, pero si se animan a abrir el micrófono, ningún problema. Yo lo escucho más directamente, plantean la duda y lo aclaramos para todos. ¿De acuerdo? Bueno, con esta metodología de trabajo, recuerden lo que nos dije acá en esta partecita de las actividades operativas que ya vimos en el método directo, que también me tuve que ayudar de un papel de trabajo, que es un cuadro, que lo titulamos, ustedes lo van a tener que hacer en el parcial porque incluso hay que entregarlo, que es el pase de lo devengado a lo percibido, ¿sí? ¿Qué hacemos básicamente acá? Es un concepto fundamental para entender el estado de flujo efectivo, que la contabilidad ustedes ya la conocen, que se registra por lo devengado, siempre va a ser así, pero para confeccionar, trabajar con este estado de flujo de efectivo como parte del concepto de lo percibido, nos obliga a que nosotros hagamos una transformación, una conversión, un pase, como lo dice acá el título, de este nuevo papel de trabajo, que puede perfectamente también ser una información complementaria, aunque les aclaro que en la vida real no es usual que presentemos como información complementaria un cuadro o una nota de este estado de flujo efectivo. Eso no significa que no lo vayan a poder hacer. ¿De qué depende en definitiva? Del criterio profesional. Si yo quiero ser prolijo, claro, y que el usuario del estado contable del balance no tenga duda y no me venga a hacer tantas preguntas, a lo mejor en una información complementaria en otra le voy mostrando todo esto que hice acá en el cuadro. Por ejemplo, cuando trabajé con el cobro por ventas, digo, bueno, parto siempre, recuerde que mi mapa de ruta y el estado de resultado. Tomo la primera cuenta que aparece en el estado de resultado, que es ventas. Esta parte vale la pena repasarla, porque hasta en el final, sin números, sin un ejercicio, nosotros les pedimos que con lo conceptual nos expliquen cómo determina el total cobrado de ventas en el ejercicio cuando van a confeccionar el estado efectivo por el método directo. Entonces ustedes no tienen que explicar esto, sin marearse tanto con los números, conceptual. ¿Qué significa conceptual? Tiene que decir que yo parto del estado de resultado, tomo el monto de la venta. Como la venta está devengada en el año, es probable que muchas ventas de esas no estén cobradas. ¿Cómo hago para determinar entonces la verdadera cobranza? Viene ahí la relación que debo hacer con las cuentas patrimoniales que están en el activo de estado de situación patrimonial, como lo es el rubro crédito por venta, considerando lo que me diga la nota al respecto o la información de los datos complementarios, y digo que esas ventas, referida a la pregunta que hizo Lucas, que estaban como un crédito pendiente de cobro, porque son ventas que se facturaron en el X6, se devengaron, y que finalmente entiendo y supongo que se están cobrando en el X7, la sumo, porque es un flujo positivo del momento que yo la cobré. Como también las ventas que se facturaron en este ejercicio X7 y que van a ser cobradas en ejercicios futuros, la debo restar, porque estos 21.735, que recuerden que surge de tomar el crédito neto más la previsión, porque ese es el verdadero crédito, están incluidos dentro de los 29.835 como venta devengada, y en definitiva la porción, los 21.735, no cobrada. Como no es cobrada, se va a cobrar a futuro, la saco, porque a mí lo que me interesa determinar es el verdadero cobro. Entonces, si no está cobrada, la saqué, por eso la resté. De ese modo determiné, por ejemplo, los 19.575, que es lo que viene acá como un verdadero cobro, flujo positivo. ¿Se dan cuenta? Bueno, de la misma manera trabajé con las compras, y este es el último repaso que hago, porque el otro ya lo vimos, ya todo lo vimos, pero en consideración de que algún alumno o alumna no pudo estar, lo vuelvo a explicar. Acá también parto del estado de resultado tomando el saldo de costo de mercadería vendida, recordando que se determina por diferencia de inventario. Acá lo que hago es despejar las compras para comprobar que los 20.250 que me da el planteo es correcto. Entonces,
la existencia inicial, que viene de cambio del estado de situación patrimonial, que estaba acá sumando, pasa restando los 22.50. Del mismo modo, la existencia final que está restando, que es el bien de cambio al X7, pasa sumando. De esa manera, despejo, compra, como lo indica acá la fórmula, y queda en 22.50 verificado el dato que me da la nota en el planteo número 3. ¿Sí? A partir de allí digo, bueno, ahora, ¿qué parte de esa compra de vengada en todo el año está cobrada y qué parte no? Y bueno, también vuelvo a relacionar con las cuentas patrimoniales, en este caso de proveedores o deudas comerciales, del estado de situación patrimonial dentro del pasivo, y lógicamente debo, por un lado, sumar las pendientes al X6, es decir, al inicio yo la tenía pendiente, eso se supone, una vez más, hay que hacer la suposición de que esas compras de vengada en el X6 se terminan pagando totalmente en el X7. De hecho, el planteo nos ayuda un poco cuando nos dice algo de eso. A lo mejor no lo dice, no se confíen. Entonces, si el planteo no lo dice, ustedes deben suponer. Por allí quizás vino la pregunta de Luke, porque el planteo nada dice respecto a los créditos que se hayan cobrado. Entonces yo lo debo suponer. Acá en el caso de las deudas comerciales vale el mismo análisis. Del mismo modo, las deudas al X7, lógicamente, si están pendientes de pago, no las pagué. Si no las pagué, las saco para sacarlas a la red. De esa manera determiné el verdadero pago a proveedores. ¿Sí? Bien. Eso es lo que hice en el método directo cuando trabajo con actividades operativas y de esa manera trasladé el flujo negativo de proveedores. En los otros casos lo tomé directamente del planteo. El impuesto a las ganancias, la nota nos ayudaba a comprender que se había pagado el saldo del X6, los 1.350. Quiere decir que el impuesto de vengado de ganancias del presente ejercicio que está en el estado de resultado no está pagado y está como deuda. Respecto a las cargas sociales y pago al personal, la nota claramente nos decía, cuando se refería a sueldo, es la nota número 10. Yo al principio del análisis la ley entera, ahora hay que tenerlas a mano en el planteo para irla repasando. Decía que se había contratado personal para el área administrativa y que se abonaba el sueldo al final de cada mes. Abonar el sueldo al final de cada mes significa que no quedan deudas por sueldo. Por lo tanto, eso me lleva a concluir que el total de vengado de 4.800 anual de sueldos que aparece en el estado de resultado está totalmente pagado. Esa es la razón por la que lo consideré como flujo negativo. Ahora, si ustedes quisieran, para mayor seguridad, realizar acá en este papel de trabajo ese ejercicio para comprobar, lo pueden hacer partiendo de este concepto, y esto me viene bien para hacer el último repaso. Acá voy a poner pagos de sueldos, esto es lo que ustedes tendrían que hacer en el parcial, y cargas sociales. Bueno, ¿cómo hago yo, digamos, el cálculo o la determinación de cada concepto cuando no estoy seguro? Y bueno, me vengo al papel del trabajo donde hago el detalle, el análisis, el cálculo previo. Y de acá surge el importe que irá al cuerpo principal. Yo para hacer esto, fíjense, voy a partir siempre del mismo concepto. Voy a partir del estado de resultado, le llamo estado de resultado yo, ¿no es cierto?, del X7, que es la información que tengo en el planteo. Bueno, recuerden que siempre parto generalmente de allí, en el método directo. Ya van a ver que en el indirecto también vamos a trabajar con el estado de resultado. Entonces, ¿qué cuenta relacionada a este concepto tengo que tomar yo? Y por supuesto, la cuenta que aparece en el estado de resultado de sueldos. ¿Cuánto me dice el planteo que tengo de sueldos y jornales? Se llama la cuenta. Bueno, yo lo estoy abreviando acá. Dice que tengo 4.800, ¿correcto? Bueno, si yo no sé, en virtud de que la norma, la nota, perdón, aclaratoria, a lo mejor no me explica mucho, ¿qué puedo tener de información relacionada y vinculada, como yo digo, en el estado de situación patrimonial? Bueno, ustedes saben que relacionado a la cuenta sueldos puede haber un rubro que se llame, que ustedes ya lo conocen porque lo vieron en el estado de situación patrimonial, remuneraciones y cargas sociales a pagar, ¿sí? Bueno, remuneraciones y cargas sociales a pagar ustedes la pueden tener en el pasivo, con saldo al inicio y con saldo al cierre, lógicamente. Puede haber, ¿sí? Entonces, si yo me fijo en el estado de situación patrimonial, y esto fíjense en lo que yo voy haciendo, que es como una ecuación que ustedes deben recordar siempre para trabajar acá en el estado prospectivo a la hora de hacer la conversión del pase de lo devengado a percibido. Si yo me fijo en el estado de situación patrimonial, primero del X6,
¿qué podría encontrar? Y podría encontrar que acá en el pasivo haya un saldo de remuneraciones y cargas sociales a pagar, que en este caso no la hay. Si ustedes se fijan en la situación patrimonial, vayan a ver en el pasivo corriente o en el pasivo no corriente, habitualmente está en el pasivo corriente, no está el rubro remuneración y cargas sociales a pagar. Que no esté en este ejercicio no significa que no haya. Entonces yo los pongo y se lo hago al ejercicio mental para que ustedes razonen y comprendan de que sí puede haber. Acá el monto es 0, pero si habría, ¿qué tendrían que hacer? Y tendrían que sumarlo. ¿Por qué? Porque se supone que si había sueldos pendientes de pago al cierre del ejercicio anterior, yo los pagué en este ejercicio. Entonces, como flujo, sería positivo, por eso lo sumo. De la misma manera me fijo en el estado de situación patrimonial del X7, o sea, del presente ejercicio. Y ahí podría tener, en este caso tampoco el ejercicio lo tiene. Yo pongo 0, pero si habría un monto lo pongo. ¿Y ese monto qué tendría que hacer? Tendría que restarlo, porque este monto se supone que estaría siendo una parte de este monto total anual devengado en la cuenta sueldos, que a lo mejor no está pagando. No es este el caso que nos presenta este ejercicio, pero es 0. De todas maneras, yo le hago la ecuación para que ustedes verifiquen que de la suma algebraica de estos 3 importes, yo lo estoy haciendo acá con una autosuma, ustedes deberían tener el resultado. Y ahí está, fíjense, el resultado. Sueldos devengados más sueldos pendientes de pago al inicio menos sueldos pendientes de pago al cierre, me da el flujo, que es lo que yo necesito acá, que sería, le vamos a poner el total pagado de sueldos. Bueno, sueldos y cargas sociales, el rubro, ¿correcto? Bueno, ahí están los 4.800. ¿Qué hago con los 4.800 una vez que lo determiné? Lo traslado al juego principal de mi estado de flujo efectivo. Método directo, recuerden que estamos bien. Entonces, ¿qué es lo que hice yo acá? Un ejercicio que, como ustedes verán en el parcial, lo pueden obviar, porque representaría una pérdida de tiempo, pero como ahora no estamos perdiendo tiempo, ahora estamos aprendiendo, se lo hago para que verifiquen y puedan comprobar que con esta ecuación que manejamos siempre en este papel de trabajo de pase de lo devengado a lo percibido, yo voy a partir del saldo devengado de la cuenta de resultado. Voy a relacionarlas con las cuentas del estado de situación patrimonial, porque siempre voy a tener créditos o deudas pendientes al cierre del ejercicio presente y del ejercicio anterior. Y en función de eso, de allí sale de esa ecuación siempre, uno suma y el otro resta, el monto que llevo a mi estado de flujo efectivo. Y fíjense, ahí están los 4.800. Pero yo cuando lo resolví la clase pasada no hice esta conversión que le acabo de hacer acá a modo de repaso para que entiendan cómo funcionan las ecuaciones en este papel de trabajo. Esto que yo acabo de hacer acá ahora, y que no lo hice la clase pasada, sí lo hice y sí lo expliqué cuando vi el de pago por impuestos a las ganancias. Fíjense, el concepto es el mismo. Partí del monto devengado del estado de resultado de impuestos a las ganancias 2025. ¿Qué hice? Le sumé el saldo pendiente de pago al inicio. ¿Por qué? Porque supongo que lo pagué en este ejercicio. Y le resté el saldo pendiente al cierre del ejercicio. De esa manera llegué a los 1.350, que es el último concepto que ustedes tienen acá, o el penúltimo, perdón, como flujo negativo por pago de impuestos a la ganancia. El último, y acá ya termino el repaso, eran los 405. ¿Qué eran los 405? Bueno, un dato que surge del planteo. Recuerden cuando leíamos la nota 1, decía que habíamos cobrado interés de plazo fijo por 405. Es un flujo positivo, claramente, por eso va con signo positivo los 405. Y así luego, analizado un poco las notas que seguían en el planteo, y que ahora las vamos a necesitar repasar, decíamos que las notas siguientes, porque habíamos analizado la 1, la 2, hasta acá la 3, y la 10 cuando vimos pago del sueldo. A partir de la 4, ya cuando empezamos a ver que las notas se refieren a venta de bienes de uso, decimos, bueno, claramente eso no tiene que ver con las actividades operativas. ¿Por qué? Porque recordamos que el concepto de lo que sigue, que es la actividad de inversión, tiene que ver precisamente con el flujo que aparezca al momento de la compra o de la venta de un bien de uso, o de acciones permanentes, que es el otro ejemplo. Entonces ya ahí damos por entendido de que estamos frente a otro grupo, que dentro de la clasificación es el segundo acá. Entonces yo ahí concluí, hasta allí llegué a la clase pasada, en decir que no hay más actividades operativas, por lo tanto, por el método directo, determiné que son 7.080. Y lo que les dije allí, que ustedes lo van a comprobar hoy, es que este monto que obtuve acá como causas operativas debe ser exactamente igual, aunque lo determine de otra manera,
indirectamente lo voy a hacer en un rato, pero fíjense que lo pueden comprobar. Debe ser exactamente igual en el método indirecto. Si no, no habría manera de hacer la comprobación final que yo les expliqué hace rato, donde digo que si sumo la actividad operativa más la de inversión más la de financiación, debo llegar a los 1.280, que es lo que ya expuse acá al principio, en la primera parte del método de flujo. ¿De acuerdo? Bueno, creo que ahora estamos ubicados ya en el trabajo que estamos haciendo, por lo tanto voy a continuar con las actividades de inversión. Para decir que es el segundo grupo, en orden de importancia, que aparece dentro de las causas de variación del efectivo y equivalente efectivo cuando estoy exponiendo el estado de flujo efectivo, tanto en el método directo como en el método indirecto. Es el segundo grupo. Ahora, ¿qué debo considerar para incluir acá como causas de variación del efectivo y sus equivalentes? Bueno, lo que le decíamos recién. Cuando yo compro, tengo que pagar. Cuando compro un bien de uso, digo. Cuando vendo un bien de uso, también voy a cobrar. Lo mismo que si se trata de un paquete accionario de alguna empresa donde hago una inversión permanente. Esos también son conceptos, ejemplos, que irían acá. Concretamente, yo fíjense, ya recordando y repasando un poquito lo que dice la nota número 4. Dice, durante el X7 se vendieron bienes de uso por 1.350, siendo su valor residual 2.025. Hasta allí, cuando leímos la nota, yo dije, bueno, fíjense, si el valor residual 2.025, el costo es mayor que el precio de venta 1.350, claramente tuve una pérdida. Pérdida que se le hice identificar en el estado de resultado, en la cuenta de resultados por venta de bien de uso de 675. Bueno, surge de la comparación de esos dos valores. Bueno, acá en esta parte lo que me interesa es qué es lo que cobré si vendí un bien de uso. Supuestamente el precio de venta es 1.350. Si lo cobré totalmente, será ese el monto. Si cobré una parte, la parte que cobre será el flujo, en definitiva, que debo considerar. Cuidado, no tomen siempre total. Fíjense si lo cobró o no. ¿Sí? Esa es la clave. O si lo pagué o no lo pagué cuando se trata de un flujo negativo. Pero la nota nos sigue aclarando. Asimismo, se adquirió un bien de uso nuevo por 5.400. Hasta allí pareciera que es un flujo negativo porque tendría que pagar para adquirir un bien de uso. Pero si la nota no la leo completa, no voy a saber si está totalmente cobrada, totalmente pagada. Ahora, cuando al final de la nota me dice ambas operaciones de contado, significa que cobré totalmente. Por esa razón, fíjense, yo acá el primer concepto, ya dilucidado el tema de que tanto el pago por la compra de un nuevo bien de uso como el cobro por la venta del bien de uso que desafecté representan actividades o causas de actividades de inversión. Entonces, convencido de eso, empiezo a exponer. Digo, primero voy por lo positivo. Primero dice que vendí, entonces yo cobro por la venta de un bien de uso, ¿cuánto? 1.350. La nota me dice que lo cobré de contado. Si la nota me hubiera dicho que cobré 50%, bueno, pongo la parte correspondiente. Lo otro queda a cobrar, eso ya no me interesa en este flujo efectivo. Irá a parar probablemente a un rubro de otros créditos en el activo, pero eso ya es estado de situación patrimonial. El tema ya conocido y visto por ustedes. Bueno, entonces yo voy marcando acá a modo de identificar lo que vamos viendo. ¿Qué más dice? La misma nota dice claramente que pagué de contado por comprar un bien de uso, no me importa cuál, si fue rodado, mueble útil, eso me interesará cuando vaya a ser el anexo de bien de uso. Acá para el flujo efectivo solo me interesa que se trata de un bien de uso que estoy pagando de contado y que estoy pagando la suma de 5.400 pesos. Por eso va con un flujo negativo. Habría otra y podría haber otras más actividades de inversión, pero no las hay. Entonces, cuando yo concluyo que no las hay, a lo mejor no en este momento, en el parcial digo, bueno, dejo un espacio por si aparecen otras, lo mismo les recomendé la clase pasada cuando estaba haciendo las operativas, y pongo el título de actividad de financiación, para ver qué aparece ahora a continuación. Cuando esté convencido de que no hay más actividades de inversión, bueno, la totalizaré, como totalicé cuando estaba convencido que no había más actividades operativas. ¿Por qué? Porque hice una recorrida rápida de las notas que seguían, de los rubros que quedan, y veo que ninguna de las que quedaban era operativa. Bueno, en este caso digo lo mismo, veo que a partir de la nota 5, que la leo repasando, dice las inversiones no corrientes, ojo, esto podría ser inversión, pero dice que se tratan de bonos evaluados a su valor neto de realización. O sea, no me habla de que haya habido una compra o una venta de bonos, que es lo que me podría haber representado un flujo de efectivo. Simplemente me dice que se evaluaron, quiere decir que ya la había comprado antes, habrá sido un flujo del año anterior o de años anteriores. Entonces,
simplemente es un dato de color, digamos, que no me sirve para inferir que pueda o deba incluir algún nuevo concepto de flujo en actividad de inversión. Por lo tanto, la nota 6 en adelante, que yo a golpe de vista veo que se trata de un préstamo, yo sé que los préstamos son actividades de financiación, habla de cargas fiscales, que ya la leí cuando vi el impuesto a las ganancias en actividad operativa. La nota 8 habla de la emisión de acciones, ya sé que el financiamiento de los propietarios también representa actividad de financiación, o sea que es otro grupo. Luego habla de la asamblea, que también habla de dividendos, también actividad de financiación, y la 10 que ya la considero. Entonces, ahora sí estoy seguro de que no haya más actividad de inversión y la totalizo. Por supuesto, en este caso, siendo el flujo negativo mayor que el positivo, se trata de un flujo negativo. Y acá recuerden el concepto, así como yo les remarqué que cuando el resultado final es positivo, debo hablar de un flujo neto de efectivo generado por actividades operativas. Distinto es el concepto y la denominación cuando hablo de un resultado negativo. Debo decir que se trata en este caso de un flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Básicamente, todas las palabras son iguales, salvo la del medio, que cuando es positivo digo que es generado y cuando es negativo digo que es utilizado. ¿Está claro? Bueno, por favor no vayan a poner el parcial cuando den un resultado positivo, no vayan a poner flujo neto de efectivo utilizado en la actividad operativa porque es un error garrafal que le va a restar bastantes puntos. Lo mismo acá, si el resultado ha sido negativo, no vayan a poner flujo neto de efectivo generado por actividad de inversión, es utilizado. Moraleja, negativo, utilizado. Positivo, generado. ¿Estamos claros? ¿Puedo avanzar o hay preguntas de inversión? Si no hay preguntas de inversión, remarcar y simplificar nuestra tarea. Ustedes ya tienen el cuadro de método indirecto. Fíjense en que lo que estoy haciendo acá lo puedo hacer rápida y fácilmente porque estoy trabajando con archivos compartidos en Excel. Cosas que no podemos hacer cuando estamos en la pizarra en las clases presenciales. La tenemos que trasladar a mano y mostrarle que en el método indirecto, acá ya lo tengo pintado de amarillo, esto que acabo de hacer de actividad de inversión para el método directo, fíjense que es exactamente igual el análisis, el razonamiento, el desarrollo y la solución, exactamente lo mismo para el método indirecto. ¿Y esto por qué? Porque recuerden que yo les señalé en la primera clase que en la estructura del cuerpo principal de un estado de flujo de efectivo, si comparo el método directo con el indirecto, voy a encontrar que es todo igual, y en este caso lo pueden apreciar porque yo ya lo pinté de amarillo. La parte inicial y la parte final. Excepto por la parte del medio, que es la que llamamos la actividad operativa, que es lo que acá en el método indirecto, como verán, todavía no está marcado porque eso lo tengo que explicar. Mientras que acá, en el método directo, ya habrán comprobado que es totalmente y radicalmente distinto. ¿Sí? Acá es más sencillo, más claro. En resumen, sepan que el criterio de la cátedra es optar como mejor método por el directo, como que nos gusta más. Pero eso no significa que no lo deban aprender y estudiar en directo, que se lo tenemos que enseñar porque en la vida real muchos utilizan el indirecto. Ya le vamos a decir por qué razón utilizan el directo. Pero claramente es más conveniente al usuario, lector común, que no sabe mucho de contabilidad, entender el método directo. Como a ustedes también les resulta más fácil resolverlo al directo. Por eso en parcial les cuesta más el indirecto. No se preocupen que ya le vamos a dedicar una hora entera a esa partecita. Entonces avanzo, si no hay más consultas, voy por el tercer y último grupo para terminar el método directo. Digo que estoy por exponer las actividades de financiación. Para ello, voy a recurrir una vez más al planteo, donde digo, bueno, a ver, yo qué tendría que analizar respecto de la información que me da el planteo de las notas. Y bueno, si yo ya la fui punteando y punteé la nota 1, la nota 2, la nota 3, la nota 4, la nota 10, la nota 5, entonces me concentro ahora en la nota que me interesa, que es la 6. ¿Qué me dice la nota 6? Recordando acá que el concepto para clasificar los flujos en actividad de financiación tiene que ver con todos los ingresos y egresos de fondos provenientes de financiación, tanto de los propietarios como de terceros. Cuando digo terceros me refiero generalmente a los bancos, ¿no? O a las entidades financieras, digamos, en general. Entonces digo, bueno, voy a tomar un préstamo al banco, eso seguramente cuando lo cobre es un flujo positivo. Cuando pago el préstamo, cuando pago cada una de las cuotas en la evolución del préstamo, será un flujo negativo.
En el caso de los préstamos del financiamiento de los propietarios, me refiero a que cuando hay una emisión de acciones, entra plata. Más acciones, más capital, entra plata. Cuando se integran, por supuesto, ¿no? Porque puede estar suscrita y no integrada, eso ya lo sabe. Pero cuando se integra, es decir, cuando cobro, entra plata. ¿Qué pasa al final de cada año? Después la asamblea se reúne para ver si distribuye dividendos. Eso es el retorno de la inversión que hace el accionista en una empresa. Bueno, esos dividendos vienen a ser el retorno de la inversión, por lo tanto, dentro de la empresa representa una salida, yo tengo que sacar plata para pagar los dividendos. Bueno, ahí está el flujo negativo. En los dos casos, hay positivo y negativo. Bien, vamos entonces a la solución. Este era un modo de repaso que le hacía al margen del ejercicio, porque ahora concretamente la van a ver en la aplicación del caso que me da el ejercicio. Me dice el punto 6, que el préstamo corriente del X6, fíjense, son los 5.400. Me dice la nota que fueron totalmente abonados en el X7. ¿Qué significa eso? Que salió plata, 5.400. Bueno, por un lado. Por otro lado, me dice que durante el ejercicio se tomó un nuevo préstamo por 5.000. Si lo tomé, quiere decir que cobré un nuevo préstamo por 5.000. ¿Cierto? Bueno, entonces, fíjense, no está en el mismo orden, pero yo lo voy, en base a la nota que acabo de leer, resolviendo el caso. Si yo cobro un nuevo préstamo por 5.000, claramente es un flujo positivo de las actividades de financiación, porque allí estoy en ese grupo. Entonces lo pongo, en este caso el orden de los factores no alteraría el producto, ¿no? Yo voy a llegar de todas maneras al monto total de 1.750. O sea que si la solución ustedes lo quieren poner en primer orden, porque apareció en la nota 6, en primer lugar, el cobro préstamo lo ponen. Como podrían haber puesto primero el pago de préstamo, que en realidad es lo primero que dice la nota. Dice, pagué el préstamo corriente que tenía en el X6. Bueno, los 5.400 representan una salida, por eso un flujo negativo. Bueno, ahí vendría en segundo orden el cobro por préstamo. ¿Qué más tengo? De préstamo, la nota 6 no me dice más nada. La nota 7 ya la había leído cuando analicé el impuesto a las ganancias. Hago un persalto allí y me voy a la nota 8. Este sería el orden secuencial para resolver el parcial. En la nota 8 digo que Leo me dice que durante el X7 se procedió a emitir 1.000 acciones de valor nominal 13,50. Cuidado acá, vamos haciendo, aunque sea mentalmente, pues son cifras redondas del cálculo, serían 13.500, ¿verdad? La nueva acción de acción 13,50, a razón, valor nominal de cada acción, a razón de 1.000 acciones que emití, son 13.500 pesos. Que fueron suscritas totalmente, claro, los 13.500 se suscribieron. Pero, cuidado acá, solo se integró el 50%. ¿Qué significa eso? Que cobré la mitad. Yo como empresa emisora de las acciones que estoy aumentando el capital. La mitad de 13.500, como verán, no hace falta hacer el cálculo, 13.500 dividido 2, me da 6.750. ¿Eso qué es? Es un flujo positivo, que vendría en tercer orden de la solución acá, tan alterado, pero no importa. ¿El concepto cuál es? Es el aporte en efectivo que hacen los propietarios. ¿De qué? Del 50%, recuerden. El otro 50% quedará a cobrar, pero eso no me interesa acá. Me va a interesar cuando lo vaya a cobrar efectivamente a los otros 6.750. Que será, por ejemplo, en el próximo ejercicio. ¿Sí? Bien. Acá, a los fines de completar el análisis nada más, dice que el saldo pendiente de integración, o sea, los otros 6.750, está expuesto en otro crédito corriente y la integración se hizo en efectivo, contado caso. De hecho, es cuando leímos la nota, al inicio de la primera clase, comprobamos que en el rubro otro crédito está en los 6.750 al 31 del 12 del X7. ¿Correcto? Bueno, conclusión que en este caso el punto 8 está totalmente analizado y está resuelto en la parte pertinente de los 6.750. ¿Hay algo más? Y bueno, la tarea que sigue siempre es seguir buscando si hay algo más. Quizás sea lo más difícil, me pasa decir, che, ¿habrá algo más? Tengo duda, a ver, leo una nota, digo, esta no. Hasta que encuentro, digo, esta sí. Por ejemplo, la nota 9. La nota 9 dice que en la asamblea del 15 del 4 del X7 se decidió la siguiente distribución de utilidades, cosas que ustedes ya saben, algo que pasa todo el año en la asamblea anual ordinaria, que se reúne una vez al año para distribuir las utilidades, además de aprobar primero el balance y la memoria. Cuando aprobó el balance y vio la empresa que tuvo superutilidades, buenas ganancias, allí dice, bueno, entonces ahora sí vamos a distribuir esas utilidades. Dice que en reserva legal 675 asignó, que eso ya lo vieron en toda situación patrimonial, en la parte del patrimonio neto que se incrementó, y del X6 respecto del X7, o del X7 respecto al X6, perdón.
que se distribuyeron dividendos en efectivo. Y cuidado, acá el secreto es que ustedes entiendan o descubran cuál es la parte que nos interesa de todo esto. ¿Reserva nos interesa? No, no nos interesa. Ya saben que una variación cualitativa sale del resultado no asignado, va a parar a la reserva legal. Por lo tanto, no modifica la cuantía de patrimonio. En cambio, ¿qué pasa con los dividendos en efectivo? Y recuerden estos conceptos que yo se les enseñé cuando vimos en Contabilidad 2, ahora también vieron en el estado de evolución del patrimonio neto. Dividendo en efectivo es una variación dentro del patrimonio neto cuantitativa. ¿Por qué? Porque es plata que se va a ir en efectivo al bolsillo de los accionistas. Sale del resultado no asignado y va a parar en primer lugar a dividendo en efectivo a pagar. Cuando se pagan, se cancelan eso y salen por banco, por caja, en fin, dependiendo del tipo de efectivo que haya utilizado. Concretamente acá, ¿qué me interesa? Que se distribuya dividendo en efectivo no es motivo para ir directamente a la actividad de financiación y poner cuidado. Debo analizar si se pagaron, como lo indica acá la nota claramente entre paréntesis que dice, pagados en junio del X6, o sea, que están efectivamente erogados, o sea que hay un flujo negativo. ¿De cuánto? De 8.100. Esa es la razón por la que vienen acá al estado de flujo efectivo, los 8.100 con signo negativo. De hecho, es una aplicación, ¿verdad? Ya nombrando los conceptos que ustedes conocen, distinguimos origen de un ingreso de una aplicación que es un egreso. Esta es claramente una aplicación por el pago de dividendos, como dice acá el concepto, en efectivo, solamente. ¿Sí? Eso lo tienen que haber entendido. Ahora, cuidado. ¿Qué pasa con los dividendos en acciones que sigue y termina diciendo la nota número 9 que se distribuyó y se aprobó por 2025? ¿Tendrían que ir acá o no? Y bueno, ahí viene la explicación de por qué no están, porque claramente ustedes acá lo están viendo que no lo incluí. ¿Y por qué no lo incluí? Porque tienen que recordar ese viejo concepto de identificar claramente las variaciones cualitativas y distinguirlas de las variaciones cuantitativas dentro del patrimonio neto. Así como yo dije que la reserva legal es una variación cualitativa que no me afecta la cuantía total del patrimonio neto, como dije que los dividendos en efectivo, contrariamente, es una variación cuantitativa porque sí modifica cuantitativamente el patrimonio. ¿Por qué? Porque el patrimonio en su monto total va a verse reducido en 8.100 pesos que van a parar, repito, para que lo entiendan mejor, al bolsillo de los accionistas. ¿Correcto? En cambio, ¿qué pasa con los 2025 que dice la nota 9 al final, que se aprobó en la Asamblea como dividendos en acciones? Ya saben que dividendo en acciones es más capital, o sea, es un incremento de capital. Ahora, ¿a quién le pertenece? También le pertenece a los accionistas, en proporción a la cantidad de acciones que tiene cada uno. Ahora, ¿es una variación cualitativa o cuantitativa dentro del patrimonio neto? A ver si alguien me está escuchando que abra el micrófono. O en el chat, a ver qué dice el chat, hasta que abra el chat. Si hubiera anticipo, ¿cómo sería, profe? Me quedé colgado acá, no sé qué anticipo se refería. Ya vuelvo, Martín Jurado, perdón, a la consulta del chat. Pero para terminar el análisis de esta actividad de financiación, hice la pregunta, si alguno me está siguiendo. Los dividendos en acciones, a los que se refiere al final de la nota 9 que aprobó la Asamblea por el monto de 2025, ¿para ustedes representa una variación cualitativa o cuantitativa dentro del patrimonio neto? Escucho respuestas. O leo respuestas. Cualitativa. Cualitativa, dice en el chat Martín, y la alumna también. ¿Por qué? ¿Se animan a explicar por qué? Está bien la respuesta. ¿Por qué es cualitativa? Está bien la respuesta. A ver, Martín, que contestó, o la alumna que abrió el micrófono. María Milagro, tocaba. Sí, profe. A ver, sería porque incrementa el capital suscripto y disminuye el resultado no asignado. Perfecto, esa es la razón. Se resta de un lado, de un rubro, de una cuenta, el resultado no asignado, y se suma en otra cuenta, otro rubro, capital. Las dos pertenecientes al patrimonio neto. Entonces, si resto de una cuenta el mismo monto que suma en otra cuenta, ambas del patrimonio neto, lógicamente, la cuantía total final del patrimonio no se modifica, es neutro el efecto. Es el concepto fundamental de todas las variaciones cualitativas. Por favor, no lo olviden nunca más. Acá bien, Julián también en el chat dice aumenta aportes, disminuye, aumenta capital, quiso decir cuando dice aportes. Por el aporte se aumenta el capital y disminuye el resultado acumulado, precisamente el rubro
resultados no asignados, ¿no? Empecemos ya a identificar claramente, ustedes están aprendiendo en presentación, ya vieron y rindieron el parcial de estado de evolución del patrimonio neto. Y saben que hay un grupo grande de rubros que se llama resultado acumulado, y dentro del resultado acumulado, que sería como la madre, está uno de los hijos que se llama resultados no asignados, ¿sí? Y dentro del resultado no asignado ya claramente tienen el concepto que representa. Bueno, finalmente Martín dice porque sabe de resultados acumulados, de nuevo, repito, resultados no asignados sería más preciso, y va a aporte de capital, a la cuenta de capital precisamente. Muy bien, chicos, muy bien la participación, les agradezco, así me gusta, que no se pierdan y que me sigan, y sobre todo que no olviden los conceptos que venimos viendo de temas anteriores. Cuestión que acá, ya finalizando el método directo, vuelvo al cuadro, ¿qué digo? Que tengo como un flujo neto de efectivo utilizado, fíjense en el término, nuevamente porque es negativo, es 1.750, utilizado en este caso en actividades de financiación. Que esos 1.750, acumulados con los 4.050, que también es negativo de la actividad de inversión, utilizado en actividad de inversión, y ambos confrontados, porque hasta allí ambos son negativos, confrontados con un valor mayor de 7.080 positivo, porque es un flujo generado por actividades operativas, sin duda van a obtener los 1.280, que es lo que ustedes a priori ya, acá no está con fórmula en el cuadro, no hace falta hacerla, le estoy explicando cómo determinan, que son los 1.280 del aumento positivo, flujo neto positivo de todo el año, ¿sí? Y allí, entonces, ustedes se pueden ir, cuando ha terminado este método directo del estado de flujo efectivo, contentos o con más tranquilidad a confeccionar el indirecto, pues dice, bueno, por lo menos me cuadro. Espero que lo que puse acá en financiación sea financiación y que no sea ni de operativa ni de inversión. Y espero que lo que haya puesto de inversión sea exactamente de inversión y no haya alguna que haya tenido que ir a parar operativo de financiación y así sucesivamente. Si eso hice bien, está perfecto. Tienen 100% del puntaje asignado, como bien resuelto. ¿Está claro hasta acá todo lo que acabamos de ver del método directo antes de que avance yo con el indirecto? Si alguien se anima a preguntar o a escribir algo en el chat, mientras tanto, ¿qué le tengo que mostrar? Lo mismo que le hice con inversión. Esto que está ya acá en amarillo, lo mismo que acabo de analizar y resolver para la actividad de financiación, fíjense que cuando mágicamente yo me vengo al cuadro del método indirecto, ya lo tengo hecho. Exactamente igual. Exactamente igual. ¿Está claro? Entonces ahora podrán comprender por qué cuando yo al principio decía que la única parte que se diferencia del método directo e indirecto es la parte de la actividad operativa, lo están comprobando acá. Ni más ni menos. Hasta con colores distintos. Mientras yo tengo acá en el método directo todo ya pintado en amarillo, porque ya aprendí ahora cómo se hace el método directo del estado de flujo efectivo, y aunque a priori a lo mejor parecía algo difícil, de hecho los alumnos nos dicen que siempre de los 4 estados el que más les cuesta a veces es el estado de flujo efectivo, bueno, ya ahora habrán comprobado que no es tan difícil, por lo menos el método directo. Quizá va a ser distinta la respuesta ahora cuando vayamos a analizar el método indirecto. Entonces, a ver, acá alguien me escribe en el chat, a ver si hay dudas. ¿Por qué sale de resultados acumulados y va a aportes de capital? Bueno, sí, profe. Estaba afirmando, no es una pregunta. Ya lo vi. Sí, profe, está bien. Bueno, ves que si hablan en el micrófono, ya me evitan ir al chat. Y me contesta de que sí, profe, está todo claro, me quiso decir Martín. Bueno. Borrón y cuenta nueva. Dejemos atrás el método directo y nos concentremos exclusivamente en el método indirecto, que es la parte que nos queda para finalizar este ejercicio. Ya el planteo está leído, está analizado toda la información que nos da el estado de situación patrimonial, están analizadas toda y cada una de las notas, de las 10 notas que nos da el planteo como notas aclaratorias, como información complementaria. Y bueno, y está explicada las diferencias que van a encontrar siempre en el método, entre el método directo y entre el método indirecto. Empecemos a trabajar con el método indirecto, algo que ustedes a lo mejor en su casa ya empezaron a hacer desde la clase pasada. Hicimos el encabezado, denominación de la entidad, exactamente igual que en el método directo. Identificamos el estado, indicando claramente acá, por favor no se olviden de poner entre paréntesis a continuación del estado de flujo efectivo, de qué método están haciendo la exposición. Ya lo hicimos en el directo, ahora lo vamos a hacer en el indirecto. Siempre por el precio finalizado a la fecha y siempre comparativos, recuerden. Bueno, acá esta parte yo la salto
la voy a saltear porque ya la explicamos claramente y la repasamos de nuevo hoy. ¿Cómo determinamos la variación del efectivo? Fíjense que el método indirecto la presentamos de la misma manera. Único recordatorio acá, que lo expliqué en la clase pasada y ahora no lo repasé, pero lo digo, es que acá hay una confrontación sencilla del efectivo al inicio, tal cual nos da el planteo, o lo sacamos de toda situación patrimonial, con el efectivo y equivalente al cierre. Y determinamos la diferencia como aumento. Pero sepan, lo que yo le dije en la clase pasada, que este primer concepto de efectivo y equivalente efectivo al inicio puede tener una mayor desagregación acá en el cuerpo principal. De hecho, esto es un adelanto, pero lo vamos a ver en el próximo práctico, lo van a ver con el contadora Gabriela Cardoso. ¿Por qué le decía que puede haber una desagregación? Porque ese efectivo que ya fue cerrado al 31/12 del X6 puede haber sufrido a consecuencia de que en el ejercicio siguiente, el presente ejercicio X7 que estoy trabajando yo, sirvió para detectar, por ejemplo, alguna omisión, un error o un criterio de contabilidad o de medición mal utilizado que me motivó a hacer un ajuste de ejercicio, de resultados de ejercicios anteriores. Eso probablemente, no en todos los casos, pero dependiendo de qué tipo de omisión, error se trate, pueda impactar en el efectivo o equivalente efectivo al inicio. Si ese es el caso, acá voy a tener un ajuste al inicio. O sea que voy a tener un renglón a continuación que diga ajustes de saldos de inicio. Para que aparezca un tercer renglón, que acá no lo están viendo, que diría, si va a haber ajuste, lógicamente, si parto de un saldo de inicio sin ajuste, encuentro ajuste, tengo que llegar a un saldo ajustado. Ese sería el tercer renglón. Y bueno, a ese saldo de inicio ajustado es al que yo lo voy a comparar con este saldo al cierre. El saldo al cierre no hay problema porque siempre va a venir en un solo renglón. Para eso está también, recuerden, la información complementaria. ¿Correcto? Bueno, eso era lo último que no habíamos repasado al inicio, que viene bien repasarlo ahora, referido a esta primera parte de las variaciones del efectivo y equivalente efectivo. Primera parte, digo, del estado de flujo de efectivo en su cuerpo principal, tanto en el directo como en el indirecto, exactamente igual. Hecho eso, entonces cuando yo ya determine que tengo para este ejercicio 1.280 de un aumento neto de efectivo, positivo, anual, bueno, debo ahora desglosarlo, pero resulta que ahora elegí el método indirecto para desglosarlo. ¿Qué significa desglosarlo? Significa desagregar esa cifra para comprender cuáles fueron las causas, todas y cada una de ellas, que me hicieron producir esos 1.280 de variación de efectivo y equivalente efectivo. Y dentro de las causas, que es el segundo subtítulo, claramente yo sé que debo trabajar en primer orden con las actividades operativas. Y aquí viene la gran importancia y diferencia de el método directo y el método indirecto. Porque en el método directo, yo, como lo indica su término, directamente estoy mostrando cada una de las causas que me produjo dentro de las operativas una variación de efectivo. Positiva, como por ejemplo el cobro de ventas; negativa, como por ejemplo el pago de sueldo, como por ejemplo el pago de mercaderías, de proveedores, como por ejemplo el pago de impuestos; y positiva, como puede ser por ejemplo también el cobro de interés de un plazo fijo. Bueno, allí claramente es como más entendible, más comprensible, porque me estoy exponiendo y estoy mostrando las verdaderas causas. Directamente estoy poniendo las causas operativas que hicieron variar el efectivo anual en la suma de 7.080. Bueno, estos mismos 7.080, ya se los dije antes, lo vuelvo a repetir hasta el cansancio, fíjense, que va a tener que ser a priori el resultado final. O sea, ahora yo ya sé, cuando trabajo con el directo, a qué monto debo llegar cuando trabajo en el método indirecto, con las mismas causas operativas. Pero, y acá viene la importancia, y por favor mucha atención, determinado de manera distinta. ¿De qué manera? Indirectamente lo estoy determinando ahora. Bueno, veamos por qué decimos que lo vamos a determinar de manera indirecta. Lo primero que tengo que decirle que el punto de partida va a seguir siendo el estado de resultados, solo que, pequeña gran diferencia, fíjense, en lugar, recuerden que cuando yo trabajé con el método directo, ¿yo qué hacía? Para trabajar con la venta, bueno, me iba a mi papel de trabajo, en el papel de trabajo me decía que siempre mi mapa de ruta va a ser, ¿no es cierto?, el estado de resultado, y yo que tomaba el estado de resultado, la primera cuenta que aparece arriba, llamada ventas, vieja y conocida cuenta por ustedes. Cuenta de resultado,
positivo, saldo acreedor, ¿sí? Bien. Eso hice en el método directo, ¿sí? Y ya que estamos, esto también lo dejo pintado en amarillo, señal de que ya lo expliqué y ya lo vi. Todo lo que está en amarillo ya lo vi. Eso hice para volcar acá en el cuerpo principal el resultado final del monto de cobro por venta. Repito, mi brújula sigue siendo el estado de resultado. Ahora, vamos al método indirecto. ¿De dónde parto? Y fíjense, ya lo están viendo ustedes en la solución. Parto exactamente del lado opuesto del cual yo partí en el método directo. Repito, en el método directo partí del inicio, cuenta ventas. Acá, en el método indirecto, parto del final. Esto es como lo del cangrejo, ¿no? Que camina medio para atrás, al revés. Bueno, háganse más o menos figurativamente esa idea para que lo puedan entender mejor. Entonces, cuando yo digo que parto del final, digo que estoy yendo al último importe del estado de resultado, que en este caso se llama ganancia del ejercicio. Ojo, primera recomendación, primer tips fundamental para el parcial. Ojo, el ejercicio puede partir de una pérdida. Cuidado allí, porque lo que van a analizar va a servir lo que vamos a hacer ahora. Pero cuando parten de una pérdida, comprenderán que los signos van a cambiar. O sea, se va resolviendo con signos cambiados, en definitiva. Bueno, por ahora no nos preocupemos, nos concentremos en que en la mayoría de los casos, la verdad, le damos resultados positivos para que no se asusten. Espero que en el parcial también lo sepa. Entonces, yo parto de un resultado final, 2085 en este caso. ¿Qué debo decir? Que yo llegué a determinar una ganancia devengada de 2085. Recuerden que la contabilidad siempre es por los devengados. ¿De qué se trata básicamente el trabajo de poner el estado de flujo efectivo? De convertir o analizar y razonar de que lo devengado debo llevarlo a lo percibido. Yo partiendo de esta ganancia devengada final del año 17, considerando solamente que queden las actividades operativas como causa de variación del efectivo y equivalente efectivo, debo llegar a exponer y demostrar que este resultado final de 7080 es lo que verdaderamente se produjo como un flujo positivo en todo el año causado por la actividad operativa. Por eso digo generado por la actividad operativa. O sea que acá los 7080 yo tengo claramente que tener el concepto de que me representan lo que verdaderamente fluyó. ¿Sí? Lo que verdaderamente fluyó, el neto, de los flujos positivo y negativo, el neto. Bueno, si yo quiero que acá me quede solamente el flujo, digo, bueno, entonces, cuidado. Tengo presente ese concepto porque estoy partiendo de un monto de resultado final neto, llamado ganancia en este caso porque es positivo de 2085, que es devengado. ¿Yo qué tendría que hacer si parto de allí, del final? Bueno, empezando a caminar para atrás, como decía yo, por el cangrejo, en este caso vamos a subir hacia arriba en el estado de resultado para analizar concepto por concepto y respetando el orden secuencial que da la norma para la exposición del método indirecto del estado de flujo de efectivo en las causas operativas, debo detenerme a analizar paso a paso. El primer paso, entonces, está dado. Tomé el resultado final del estado de resultado. ¿Qué hacer a continuación? Bueno, acá conceptual, por favor, presten atención. Conceptual, lo primero que voy a hacer siempre en el método indirecto, siempre, es, sea cual sea ese resultado, ganancia, pérdida, cero, lo que sea, porque matemáticamente están las tres posibilidades, yo voy a tener que empezar a barrer el estado de resultado de abajo hacia arriba. ¿Qué significa barrer el resultado de abajo hacia arriba? Decir, que cuando veo la ganancia en el estado de resultado, hacia arriba encuentro la primera cuenta llamada impuesto a las ganancias, que va a estar siempre ahí, ¿sí? Porque en exposición, cuando ustedes aprendieron el estado de resultado, van a ver que siempre el impuesto a la ganancia va expuesta al final del estado de resultado, antes de determinarse la ganancia neta final, ¿correcto? Bueno, entonces, conceptualmente, ustedes van a tener que saber que deben siempre, independientemente de que esté totalmente devengado, parte devengado, parte percibido, totalmente percibido, no importa, siempre lo van a excluir, porque eso indica el proceso secuencial en exposición, lo saco al impuesto a las ganancias, siempre. En este caso, lógicamente, siempre por el monto que está en el estado de resultado. ¿Por qué monto está en el estado de resultado?
por 2025. Pero fíjense en acá el razonamiento y por favor presten atención. Imaginen ustedes que yo para llegar a los 2085, que es el resultado final de ganancia, tuve que confrontar varias cuentas de resultado positivo y negativa. Obviamente las positivas suman, obviamente las negativas restan. Entonces, cuando yo quiero excluir de este monto final de 2085 algunos conceptos, tendré que excluirlos en sentido o con signo contrario a aquel con el que fue considerado en la suma o resta del estado de resultado. ¿Qué quiero decir? Que si tomemos el ejemplo que estamos analizando, de impuesto a las ganancias, para llegar a los 2085, ustedes fíjense en el estado de resultado, los 2025 del impuesto a las ganancias, por ser una cuenta de resultado negativa, como todas, que van restando en el estado de resultado, yo ahora para excluirlo de este resultado, debo sumarlo. ¿Estamos de acuerdo? A contrario sensu, y en general el concepto lo digo para que lo entiendan a lo que sigue. Si tengo una cuenta de resultado positivo, que fue sumando para determinar este resultado final, cuando lo quiera excluir, lo voy a tener que restar. ¿Está claro? Bueno, con ese concepto, con esa premisa básica, de cuándo sumo y cuándo resto para excluir, digo que, en definitiva, la cuenta de resultado positivo la tengo que restar para excluirla, y la cuenta de resultado negativa la tengo que sumar para excluir. Como, por ejemplo, esta cuenta de resultado negativa, que es el impuesto a la ganancia. Primer concepto, que incluso en el orden va primera como excluida. Cuando partí del resultado, digo, a ver, en este caso, como es una ganancia, voy a tener que decir más el impuesto a la ganancia. ¿Por qué? Porque para llegar a esa ganancia de 2085 yo tuve que sumar el impuesto, restar el impuesto a la ganancia como cuenta de resultado negativo. Por tratarse de cuenta de resultado negativo, en este caso, para excluirlo, la sumo. ¿Sí? Por favor, no se mareen acá, porque parece un juego de palabras, pero hay que entenderlo. Entonces, más impuesto a las ganancias 2025. Listo, ya lo excluí al impuesto a las ganancias. Repito, independientemente de que esté totalmente devengado, percibido o parcialmente. No me importa eso ahora. Ya van a ver al final cuando lleguemos por qué. Primero lo saco, ¿sí? Lo saqué, listo. Hago lo que dice la secuencia. Segundo concepto, muy importante. Acá hay un solo ejemplo, pero sepan que pueden tener muchas cuentas. Del impuesto a la ganancia no, porque siempre es uno solo, generalmente. Más allá que ustedes saben que en el estado de resultado se puede discriminar el impuesto a la ganancia de la actividad operativa ordinaria o extraordinaria, pero acá no nos compliquemos, es uno solo. En cambio, intereses sí presten mucha atención, porque van a tener varios y diversos, porque intereses puede haber pagado y cobrado, así como hay pagado y cobrado, pueden haber, como yo le dije en la clase anterior, operativos de financiación de inversión. En distintos rubros puede ser clasificado intereses. Para ello, es fundamental tener claro cuál es el origen. En este caso, el origen es un interés de plazo fijo. Ustedes, si van a ver en un golpe de vista el estado de resultado, cuando yo punteé la ganancia de 2085 de la cual partí, luego ahora recién punteé el impuesto a las ganancias de 2025, que ya lo analicé y lo resolví. Ustedes ven ahí que dice la cuenta que sigue, el resultado por venta de bienes de uso. Pero bueno, en esta parte hago un persalto, eso no me interesa. Resultado por tenencia bonos, hago un persalto, no me interesa. Llego a la primera cuenta de interés, en este caso, cobrados, porque son intereses de plazo fijo de 405. Eso sí me interesa, porque es el segundo concepto que en esta primera parte, luego de haber partido el resultado del ejercicio del método indirecto del estado de flujo efectivo, yo debo saber que siempre voy a excluir, así como excluyo impuesto a la ganancia, siempre voy a excluir acá todos y cada uno de los intereses que tengo en el estado de resultado, que pueden ser, repito, intereses cobrados y pagados. Acá, para simplificar, hay uno solo, pero ya en el próximo ejercicio van a ver que aparecen más, y para que vean y aprendan cómo se lo excluye en cada caso. Lógicamente, si digo que es un interés cobrado, me cuenta el resultado positivo. Si es positivo, está sumando. Yo lo sumé a los 405, fíjense en el estado de resultado, para llegar a los 285 final, del cual estoy partiendo ahora. Entonces, lógicamente, en este caso, con la regla que les di al inicio, debo restarlo para excluirlo, para sacarlo de los 2085. Por ahora, ¿qué estoy haciendo? Simplemente excluyendo conceptos. ¿Para qué? Todavía no dijimos, pero la secuencia, la práctica y el modelo me indica que yo, partiendo del resultado del método indirecto, lo primero que debo hacer es excluir el impuesto a la ganancia, excluir los intereses, y hay un tercer concepto que en este ejercicio
no lo tiene porque no lo plantea el caso. Quizás lo veamos en otro. Y si no lo vemos en los próximos ejercicios que vienen, lo vamos a tener que explicar en la clase de repaso. Yo simplemente ahora se los menciono. El tercer concepto que podría aparecer acá como excluido son los dividendos. ¿Sí? Ya saben, cuando hablamos de dividendos también puede haber dividendos cobrados, dividendos pagados, en fin, dependiendo del tipo de que se trate, va a ser un motivo de excluir. Ustedes dirán, bueno, pero profesor acá, acuérdense que la Asamblea ha distribuido dividendos, ¿no es cierto?, en efectivo y en acciones. ¿No lo tendría que considerar? Bueno, ahí vamos a empezar a hacer la distinción. Así como le dije que sabemos que hay intereses cobrados y pagados, sabemos que hay dividendos cobrados y pagados. Entonces, cuidado, porque acá este es el concepto al que yo me estoy refiriendo en esta parte del método indirecto de actividades operativas, es cuando yo tengo como empresa, en este caso como fluido sociedad anónima, una participación permanente en otra empresa, tendría que tener para que esa otra empresa, X, una vez que distribuye los dividendos, me corresponda cobrar a mí los dividendos. A eso me refiero, en este caso, ¿sí? No a los que la propia empresa Fluido S.A. está pagando, que es el caso que vimos como actividad de financiación. ¿Está claro? Bueno, dicho eso, no dejé ningún concepto de considerar, me refería a los tres conceptos que pueden venir acá en esta primera parte. Ese podríamos decir que es el primer escalón de esta escalerita, porque la verdad que hay que imaginarse que es como una escalera, porque vamos escalón por escalón analizando y resolviendo. Acá lo único que hice fue partir del resultado final del ejercicio y transcurrí o hice un primer escalón. Esta primera parte de excluir los tres conceptos que sí o sí voy a tener que hacer siempre. Hecho eso, voy a transitar ahora el segundo escalón. El segundo escalón tiene un subtítulo, como ustedes lo están viendo acá, que se llama, es muy descriptivo, porque ya leyéndolo uno trata de entender qué va a incluir esta parte o este grupo, ¿no es cierto? Dice, ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de la actividad operativa. Simplemente voy a considerar en este segundo escalón, en este segundo tramo, qué ajustes debo realizar. Y acá, digamos que un poco más sencillo, y voy a volver al estado de resultado como punto de partida, porque acá se aplica verdaderamente el concepto del método indirecto, donde vemos reflejados como ajuste, en esta segunda parte, que todas aquellas cuentas contables que vamos a encontrar en el estado de resultado que no representan un verdadero flujo de fondos son las que vamos a incluir en esta parte, en este segundo escalón. ¿A qué me refiero? A que si tengo cuentas como amortización de bienes de uso, que es la primera, que de hecho ya está apareciendo acá, que yo sé que es una cuenta contable que sirve para reflejar el desgaste del bien de uso, que hago un cargo anual según el método de amortización que utilice, lo hago al cierre de ejercicio, pero claramente es una cuenta contable que representa una pérdida por el desgaste del bien de uso y que contablemente va a parar al estado de resultados. Como ustedes la podrán apreciar dentro del estado de resultados, a la cuenta amortización de bienes de uso por 3.375, perdón que no respete el orden, pero así está la solución. Yo hubiera empezado por las otras cuentas de abajo, pero no importa, vamos comprendiendo más bien esto, lo otro es un detalle, es estética lo otro. O sea, en la vida real se van a poder dar todos esos lujos de hacerlo estéticamente más lindo, al estado de flujo efectivo, más bonito. Acá lo que interesa es que los 3.375, como cuenta de resultado negativo, fue restado para llegar a los 2.085. Fíjense que siempre volvemos al punto de partida. Nunca perdemos el objetivo de vista. Siempre tenemos que estar presentes recordando que partimos de los 2.085 del resultado final. Y razonar de que esta cuenta que estoy considerando ahora, llamada amortizaciones o depreciaciones de bienes de uso de 3.375, por ser de resultado negativo de saldo deudor, fue restada para llegar al 2.085. Si ahora estoy haciendo como ajuste una exclusión, es decir, quiero excluirla, quiero sacarla, ¿cómo la voy a sacar? Si en su momento estuvo restando, ahora la saco sumando. Ven que vale la regla mnemotecnia que les enseñé. Bueno, punteada entonces amortización de bienes de uso. Siguiente cuenta. Y esta sí es la que debía haber considerado luego del impuesto a las ganancias. Se llama resultado por venta de bienes de uso. Ustedes la estarán viendo en el estado de resultado en el planteo. Por un monto de 675. Cuidado con el signo. Ahí está con signo negativo. ¿Qué significa? Que es una cuenta de pérdida, de resultado negativo. Por lo tanto, debió haber ir
debió haber restado en el estado de resultados para arribar a los 2.085. Por esa razón yo ahora lo sumo a ese monto. ¿Sí? Bueno, cuando lo ejercitan 1 y 100 veces, ya después le resulta comprensible. Quizá ahora al principio se marean un poquito porque los signos que más, que menos, pero todo es cuestión de analizar la cuenta. ¿Qué cuenta es la que sigue o qué concepto? Tenemos la cuenta de deudores incobrables. Acá le llamamos ajustes por deudores incobrables. Y es la cuenta que está después de sueldos. Ahí también hubo un persalto. No se respetó el orden, pero no importa. Lo que importa es que la cuenta tiene 1.350 con signo negativo, porque es una cuenta de resultado negativo de pérdida saldo deudor, por eso está restando en la determinación del resultado. Por esa razón yo ahora acá, como ajuste, la sumo a los 1.350. Y finalmente, la última cuenta para esta parte, para esta segunda parte, es el ajuste que debo hacer por la cuenta resultado por tenencia de Bonex, que también la encuentro en el estado de resultado y la punteo por el monto de 270, cuidado acá, positivo. Si es positivo, quiere decir que sumó para determinar el resultado final, por esa razón ahora la resto para excluirlo, ¿sí? Entonces le pongo signo negativo. Bueno, termina allí, nada que ver, estamos a mitad del camino, no termino. Hice la primera parte, recuerden, vamos repasando juntos. Primer escalón, excluir del resultado del ejercicio la cuenta de impuesto a las ganancias, todas las cuentas que tenga de intereses, en este caso una sola, y si hubiera alguna de dividendos cobrados. Segundo escalón, lo que acabo de hacer, ajustes, donde en definitiva lo que excluyo son todas aquellas cuentas que no representan un verdadero flujo de fondo. Así las resumo yo. Resultado de tenencia Bonex es una cuenta que surge como consecuencia de la evaluación, del tipo de evaluación que le hago Bonex. No representa un flujo. Deudor incobrable no es un flujo negativo, no es que saque plata por deudor incobrable. Una cuenta representa una pérdida. Resultado de venta de bienes de uso, lo mismo, y depreciación de bienes de uso, lo mismo. Hecho ese análisis, que significa refrescar conocimientos ya adquiridos de contabilidad, de análisis y clasificación de cuentas, vamos a este tercer escalón, que quizás puede presentar alguna dificultad, porque es nuevo, la verdad que es nuevo para ustedes, entonces está bueno que presten atención. Acá quizás donde me empiezan a confundir un poco. ¿Yo qué tengo que hacer acá? Siempre con el concepto de que estoy tratando de llegar a determinar el verdadero flujo positivo, en este caso, de actividades operativas. Bueno, entonces, si yo barrí hasta acá con toda la cuenta del estado de resultados, si ustedes ven, deben tener la mayoría de las cuentas punteadas, entonces ahora entro a considerar aquellas cuentas patrimoniales que pueden tener un impacto, ¿no es cierto?, en este estado de flujo de efectivo. A ver, María me dice, profe, como sueldos y jornales representan movimiento de efectivo, ¿por eso no iría? Bien, la pregunta que me hace María, porque me sirve lo que yo estaba diciendo, terminar de analizar el estado de resultados. Si ustedes se fijan, yo tengo punteado las ganancias del ejercicio, el impuesto a las ganancias, el resultado por venta de bienes de uso, resultado por tenencia de Bonex, el interés de plazo fijo, la amortización de bienes de uso y deudores incobrables. Una de las cuentas que no punteé en este momento es sueldos y jornales, por eso la pregunta de María. En el caso de sueldos, como dijimos que está totalmente percibido, es como que ya fue restada la cuenta para determinar este resultado de 2085. Si ya fue restada y al estar totalmente percibida, en este caso totalmente pagada, yo quiero dejar justamente los verdaderos flujos positivos o negativos en este saldo final. Por eso lo dejo y por eso no lo excluyo. Porque acá, cuando yo hice el ajuste, ¿qué es lo que consideré? Saqué todas las cuentas que no representan un verdadero flujo de fondo. Y sueldos y jornales, precisamente, sí representan 4.800 pesos que salieron, o sea, en flujo negativo. Por eso es como que, al no excluirlo, háganse la idea como que lo estoy dejando dentro de los 2085, ¿sí? Bueno, y dentro de los 2085, tiene razón María cuando hizo la pregunta y se contestó sola, por eso lo aclaré en la explicación. Ahora sí debo considerar, ya barrido todo el estado de resultados, cuáles son las cuentas patrimoniales que impactarían principalmente en la cuenta ventas y en la cuenta costo de mercadería vendida que están arriba en el estado de resultados. Habrán advertido que yo partiendo de abajo, como el cangrejo para atrás, me fui hacia arriba y ya llegué a lo último. O sea, barrí todo el estado de resultados. Bueno, relacionado a cuenta venta, por supuesto, claramente ustedes entienden que las cuentas cuando vimos el método directo, por eso era importante ver primero el método directo para que esta parte la entiendan mejor. Yo trabajé con el rubro créditos por venta, ¿correcto? Si trabajé con un rubro créditos por venta es claramente porque sé que al inicio o al cierre puedo tener montos pendientes, como que los tuve. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? En esta parte,
voy a tener que excluir la parte que no representa el verdadero flujo de fondo. Como ustedes lo ven acá, el primer concepto, hecho, opuesto, el título, perdón, que no mencioné, creo, este tercer escalón se llama cambios en los activos y pasivos operativos. Cuando digo activos y pasivos, claramente entienden ustedes que me estoy refiriendo a las cuentas patrimoniales, ¿verdad? Entonces, tenemos que analizar qué cambios se produjeron en los activos y pasivos solamente operativos, por favor, no se confundan acá, ¿no? No vayan a querer meter acá también los activos y pasivos de inversión y financiación, solamente operativos. Acá, a modo de ejemplo, están los más importantes, pero sepan que pueden haber más. De hecho, en el próximo ejercicio van a haber otros. Pero tratemos de concentrarnos en la mecánica de solución de esta partecita que cuesta entender. Yo tengo que comparar, y este cálculo lo estoy haciendo, ustedes creo que en la solución no lo tienen, si quieren irlo apuntando. En el estado de situación patrimonial, siempre voy a comparar el X7 con el X6, que es lo que estoy marcando acá. En este caso, ¿qué tomo? Tomo el primer rubro relacionado a la cuenta ventas, llamada créditos por ventas. Acá yo muestro el resultado como llegué a los 10.260, pero claramente acá en la fórmula les indica que tomo los 21.735 de créditos por venta al X7, al cierre, versus los 11.475, que es el mismo rubro, créditos por ventas, pero al X6, o sea, al cierre anterior, o sea, al inicio. Entonces, ¿qué pasó durante el año en este rubro? Se produjo una diferencia, recuerden que los 21.735 ya están incluidas la previsión, ¿no? Porque si ustedes ven el estado de situación, muestra 20.000 y pico, ¿no? Creo que muestra exactamente 20.385. Recuerden que el verdadero crédito son los 21.335. Eso ya lo vimos en el método directo cuando determinamos el verdadero cobro por venta. Bueno, cuestión que si yo comparo estáticamente las dos cifras de inicio y de cierre, o de cierre versus inicio, veo que siendo mayor el monto de cierre se produjo un aumento. Esa es la razón por la que acá en el texto del concepto pongo aumento en créditos por ventas. Y entre paréntesis, para que vayan entendiendo mejor, digo que sería la porción de ventas no cobradas. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Bueno, ahora, ¿qué pasa con esa porción de ventas no cobrada? Si yo ya sé que son los 10.260, ya sé acá cómo lo determinen, digo que acá lo debo poner con signo negativo, porque si la porción de venta no cobrada no representa todavía un flujo de fondo, entonces no me interesa, por eso lo saco. Y lo saco porque en cierta manera está incidiendo en la cuenta ventas que yo consideré por devengado 29.835 para llegar a determinar los 2.085 de resultado final. ¿Se dan cuenta todo el circuito que tengo que hacer en el análisis de por qué viene a jugar crédito por venta acá? Bueno, de la misma manera, tengo que hacer el circuito con bienes de cambio. En este caso, bienes de cambio lo voy a pintar junto con deudas comerciales porque ambas dos, recuerden, están relacionadas como cuentas patrimoniales, cuando yo hice en el método directo, la determinación del pago por compra a proveedor. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora vamos de una en una para entender. ¿Qué hago con los bienes de cambio? Primero, lo mismo que hice con crédito. Hago, partiendo del estado de situación patrimonial, tomo el X7 versus el X6 y digo que en este caso tengo al X7, 24.300, tal cual está en el estado de situación patrimonial del activo corriente. Lo comparo con el de inicio, 20.250. ¿Qué pasó? El de cierre mayor que el de inicio. Significa que también, conceptualmente, verán ustedes acá, tengo un aumento de bien de cambio. ¿De cuánto? En este caso, 4.050. Con el mismo criterio anterior, y acá vayan grabando y escuchen bien. Cuando tengo un aumento de una cuenta producida, que produce un cambio en el activo, acá el ajuste es negativo. Entonces, por esa misma razón, yo acá digo, bueno, tengo un aumento de bienes de cambio, de cierre mayor que el de inicio, de 4.050. ¿Cómo debería jugar si es un aumento negativo? Ojo, a contrario sensu, si estos números hubieran sido inversos, es decir, si el de cierre hubiera sido menor que el de inicio, como el bien de cambio de cierre hubiera sido menor que el de inicio, juegan con signo contrario. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que acá no estaríamos hablando de un aumento, sino estaríamos hablando de una disminución. Cuidado con eso, ¿no? Bueno, dicho eso, voy a analizar la otra cuenta relacionada con el costo de mercadería vendida, que a propósito, ustedes acá verán que yo ya pinté de amarillo, hay una llavecita señalando los dos rubros de bienes de cambio y deudas comerciales, ambos dos vinculados a la cuenta costo de mercadería vendida, que es la última que punteo en el estado de resultado, y el concepto acá me indica, como notita número 2,
que deberíamos entender que es la porción de las compras no pagadas. Si es la porción de compras no pagadas, significa que todavía no representaron un flujo de fondo. Representarán un fluido de fondo el año que viene probablemente, pero en este no. Entonces, como no representan, lo saco. ¿Cómo lo saco? Respetando esta regla que le acabo de decir. Si es activo y se trata de un incremento, va restado. Fíjense, contrariamente, perdón, ya le doy lugar al alumno que quiera hacer la consulta, para cerrar y terminar la idea. Cuando voy a analizar el otro lado del estado de situación patrimonial, me refiero a las deudas comerciales, al pasivo, también voy a comparar de la misma manera el X6 con el X7, y veo que al X7 el saldo es mayor, de 20.250, como lo muestra acá la fórmula, versus los 6.750 que muestra el estado de situación patrimonial. ¿Qué pasó acá? Efectivamente, se trata de un aumento, pero de pasivo. De pasivo es el cambio que estoy analizando de deuda comercial. Esa es la razón, fíjense, por la que acá viene con un signo positivo, contrario. De manera que lo que tienen que entender ustedes es que de la fusión de los 13.500 positivos y los 4.050 negativos de bienes de cambio, como las dos tienen relación con el costo, deberían considerar que el neto, en este caso los 9.450, es a lo que se refiere como la porción de compras no pagadas. ¿Correcto? Bueno, para este ejercicio hasta allí son los únicos tres rubros de activos y pasivos operativos que generan ajustes en esta parte. Bueno, antes de ir ya para terminar, a ver, no sé si alguien quería preguntar de esta partecita. ¿Quién era? Sí, yo era porque no lo había escuchado bien. Si fuera negativo, lo exponemos como positivo, dijo. No hablemos de El resultado, el X7. El X7 y el X6 fuera. Para que quede claro, no hablemos, perdón, no sé si Lucas, no sé quién está hablando. Tomen tal cual estoy diciendo yo el concepto, si no se van a confundir. Cuando estoy frente a un aumento de activo, como el de crédito, como el de bien de cambio que tengo acá, el ajuste acá es negativo, va con signo negativo. ¿Pero por qué? Porque se trata de un aumento de activo. Repito, en cambio, o contrariamente, si se trata de un aumento de pasivo, va con signo positivo. Véanlo acá en el resultado. Eso es lo que está en este caso. Yo para completar el análisis le dije, cuidado, que si es al revés, ¿qué va a pasar? Si estaría frente a en lugar de un aumento de activo, fuera una disminución de activo, acá esto va positivo. Cambia el signo, lógicamente. Y acá lo mismo. Si en lugar de un aumento de pasivo, estaría frente a una disminución de pasivo, esto sería negativo. Ustedes claramente ya van a saber comparar el X7 y el X6 para distinguir cuándo es un aumento y cuándo es una disminución de activo o de pasivo. Para eso simplemente comparan las cifras. Ya saben que cuando una cifra es mayor que la otra, bueno, la cifra que es mayor es la que le indica si se paran en el cierre, si ha sido un aumento o una disminución. ¿Está claro? Bueno, permítanme, ya estamos terminando. Creo que me quedan minutos todavía, pero por ahí hay otras preguntas, lo dejo para el final. Ya estamos en el último escalón. Hecho hasta acá todo el trabajo básicamente de ajuste, llámenle siquiera todo esto que hacemos, porque partimos de una cuenta de resultado final de vengado, al cual hicimos una exclusión de tres conceptos que sabemos que van a existir, que en este caso son dos, lo que presenta este ejercicio. Vino el segundo escalón de los ajustes, donde conceptualmente digo que saco todas las cuentas, o excluyo todas las cuentas que no representan un verdadero flujo. Ahí me introducí en el tercer escalón llamado cambios en activos y pasivos operativos solamente, donde consideré básicamente tres cuentas vinculadas a venta y al costo de mercaderías vendidas. Puede haber otra, no me quiero adelantar mucho para no marearlo, pero acá, por ejemplo, podría haber otros créditos. Eso va a ver en el próximo práctico. Hecho eso, viene el último escalón. ¿Qué tengo que hacer en el último peldaño ya para llegar a determinar y arribar a este resultado final que es el verdadero flujo? Si yo hasta acá partí de un monto total de resultados de vengado, al cual le excluí algunos conceptos que no representan flujo de fondos, que no fueron cobrados, que no fueron pagados, en definitiva, los que no lo excluí, ahora para llegar al verdadero monto que sí representa flujos, debo considerar alguna otra cuenta del estado de situación patrimonial o del mismo estado de resultado que sí representa un flujo positivo o negativo y que todavía no están incluidos acá. Porque si yo hago una suma algebraica de todo esto, hasta acá de lo amarillo solamente, ¿qué tengo? Fíjense, tengo 8.025 y no llegué todavía a los 7.080 que yo por método directo ya sé que debo llegar.
Entonces, algo me falta, ¿verdad? Ahí ustedes ya se dan cuenta que algo le falta. ¿Qué le falta? Conceptualmente, para que no lo olviden, el último renglón se trata de incluir todos los conceptos que representan, sí, un verdadero flujo positivo o negativo, operativo, y que no han sido considerados todavía en esta primera parte, o en los escalones anteriores. Y allí es donde encuentro el primer concepto, y fíjense en ustedes, vuelvo al impuesto a las ganancias. ¿Por qué aparece acá el impuesto a las ganancias? Y bueno, esto lo relaciono con la primera parte de la solución de esta parte operativa en el método indirecto, donde recuerden que yo partiendo de la ganancia, ¿qué es lo primero que excluí? El impuesto. Sin considerar, le dije que esté totalmente devengado, totalmente percibido, o parte uno y parte otro. ¿Por qué? Porque si yo lo excluí como cuenta de resultado, y está bien que lo haya excluido a los 2025 acá, ahora debo considerar si durante el ejercicio hice algún pago por ese concepto, porque si hice algún pago, debo incluirlo acá, porque si no, no voy a llegar a determinar nunca el total neto del flujo operativo. Como pago impuesto a la ganancia es una causa operativa, y la nota claramente, que ustedes leyeron conmigo, que era la nota número 7, decía claramente que fue abonado el saldo del X6, o sea que si lo aboné, lo pagué, si lo pagué, lo erogué, si lo erogué, es una aplicación, si es una aplicación, es un flujo negativo. Por eso acá agrego, ahora fíjense en los 1350. Yo acá lo excluí por los devengados, pero este es el devengado del X7. ¿Esto qué es? Pago impuesto a las ganancias del X6, si quieren. Agréguenle para que les quede claro. Son los 1350 que vienen de la nota que leímos, número 7, repito. Hecho eso, ¿qué más queda? ¿Queda algo más? Y bueno, si vuelven a hacer la suma, van a verificar que todavía no llegué hasta allí, hasta los 1350, me da 6.675, me falta para llegar a los 780. Yo, numéricamente, por diferencia, estoy comprobando que me falta algo. Este es un ejercicio que ustedes bien lo podrían hacer en el parcial para estar seguros. ¿Qué me falta? Y bueno, acá viene, fíjese, otro concepto que tiene que ver con la primera parte. Recuerden que yo acá excluí el interés de plazo fijo. Como debo excluir todos los intereses, independientemente que estén devengado, cobrado o pagado. Lo excluyo a todo. Y una vez que lo excluí a todo, como lo hice acá en la primera parte, al interés de plazo de 405, luego, si hay parte que está percibida, es decir, parte cobrada y parte pagada, dependiendo si se trata de un interés cobrado o pagado, ganado o perdido, tendré que luego excluir en el verdadero flujo, pero considerando, cuidado acá, la clasificación que debo hacer según la actividad operativa de inversión o de financiación. ¿Y por qué nombro las tres? Porque recuerden que este es uno de los conceptos especiales que le dije de los intereses, que puede ir, dependiendo de qué tipo de interés se trate, en cualquiera de las tres actividades. Acá finalmente yo lo considero operativo, recuerden lo que decía, para afrontar gastos de corto plazo, etcétera, etcétera. Cobré 405. ¿Es un flujo? Sí, sí lo cobré, un flujo positivo, por eso va con signo positivo. ¿Es operativo? Sí, operativo. Yo acá lo había excluido, y acá lo sumo, porque al haberlo excluido, no está incluido en el resultado final. Ahora, cuando lo vuelvo a sumar como un verdadero flujo, sí compruebo que toda y cada una de estas partidas, de estas cifras, respetando el signo, hago la suma algebraica y determino que son 7.080. 7.080, que no es ni más ni menos el flujo total neto positivo generado por actividades operativas dentro, determinado y expuesto dentro del método indirecto. Correcto. Obviamente, una vez más hago la verificación. Si a esos 7.080 positivos le resto los 4.050 de inversión, que ya lo explicamos, como negativo flujo, y los 1.750 como flujo negativo de financiación, sin duda llego a los 1.280. No está la fórmula, pero si quieren lo hagamos acá al margen para que comprueben que los 7.080 de actividades operativas menos los 4.050 de actividades de inversión y menos los 1.750 de financiación, ahí están los 1.280 exactamente. Verificado, comprobado. Acá al pie, simplemente para terminar, ya dejo lugar si hay alguna pregunta, una explicación breve de las llamadas 1 y 2 que les puede ayudar a ustedes, léanla, la van a leer, releer y recontra releer hasta que la entiendan, porque acá claramente les explica lo que yo le expliqué cuando resolví sobre todo esta parte de los cambios de activos y pasivos operativos, que yo sé que es la parte que más les cuesta. Por eso se hizo la llamada, y por eso, más allá de lo que yo expliqué acá,
está literal, como dicen ustedes, literal, la explicación de qué es lo que hay que entender de estas dos notas que representan 3 ajustes. Bueno, ahora sí, yo finalicé y escucho las preguntas que puedan haber, y si no hay preguntas, guárdenlas para la semana que viene. Seguimos con más de lo mismo, ¿no? Toda la semana que viene la dedicamos a un práctico más largo, con más casos, con más alternativas, con más variantes, con más cuentas, pero siempre de lo mismo, para que sigan aprendiendo cómo exponer el estado de flujo efectivo, tanto por el método directo como por el método indirecto. Si yo les pregunto a esta altura, ¿cuál les gustó más? Estoy seguro, puedo apostar fortuna de que les gusta más el directo como a nosotros. ¿O me equivoco? ¿Qué dicen nuestros alumnos? ¿Les gusta más el directo o el indirecto? Ahora que lo vieron a los dos. Tienen que aprenderlo todavía, ¿no? Hay que seguir aprendiendo. A ver, estoy yendo al chat antes de dejar de compartir, a ver si hay preguntas para no esconder el archivo. María, María gentilmente me siguió en el análisis cuando hizo la pregunta a uno de los alumnos para que les quede claro en el cambio de las cuentas de activo y pasivo operativas, qué pasa cuando se produce un aumento de activo, va con signo negativo incluso eso. ¿Qué pasa cuando hay una disminución del activo? Va con signo positivo. ¿Qué pasa a contrario sensu? Del otro lado del mostrador, cuando hay un aumento de pasivo, va el ajuste con signo positivo, y cuando hay una disminución de pasivo, va el ajuste con signo negativo. Más claro, échale agua, diría María, ¿no es cierto? Muy bien, María, muchas gracias por esa acotación. Julián, ¿qué me dice? Profe, ¿podría volver a explicar por qué a sueldo y jornales del estado de resultado no lo expone en el método indirecto de actividades operativas? En realidad no va expuesto, querido Julián, lo repito, porque están totalmente erogados los sueldos. Y la idea es que en este monto de 7.080, finalmente queden, ¿no es cierto?, todos los conceptos que representan causas operativas de variaciones de efectivo y equivalente a efectivo. Entonces, yo en los 7.080, hacete la idea, Luca, de que están incluidos los 4.800. ¿Por qué? Porque es un verdadero flujo negativo. Y acá no va expuesto justamente porque no lo saqué. Si yo lo hubiera sacado, no estarían incluidos los 7.080. ¿Y por qué digo que no lo saqué? Porque están incluidos en los 2.085, que es el resultado final determinado, considerando todas y cada una de las cuentas de resultado positivo y negativo, incluida la de sueldos. Entonces, si la de sueldos, los 4.800, fueron restados en su momento para determinar los 2.085, debo entender que ya están incluidos. Al estar incluido ahí, no lo excluyo. Porque fíjate vos de lo que se trata el método indirecto. Se trata básicamente de ir excluyendo. De otra manera, dicho, sería, vamos dejando los flujos positivos y negativos para que queden incluidos en el total. Y sacamos los que no representan. ¿Sí? Bueno, espero que lo haya entendido. Yo sé que esta parte cuesta, esta parte del indirecto en las operativas es lo que más cuesta. Pero bueno, si por ahí siguen quedando dudas, los invito a que vayan a repasar, a ejercitarse, traten de hacerlo, razonando ustedes de nuevo el ejercicio, y cuando nos encontremos la semana que viene, van a tener más de lo mismo, en otros casos, con otras situaciones, que seguramente les va a ayudar a terminar de entender. ¿Sí? Ya siendo las 10 en punto, lamentablemente creo que tengo que dejar de compartir para despedirnos. Si es que no hay últimas preguntas, ya nos vamos liberando. Creo que en el chat no tengo más, así que nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana, feliz Día de la Madre, si es que hay alguna madre. Feliz día, Machi, a la Gaby. Gracias. Todavía no la puedo saludar a la Gaby, ¿no? Bueno. Saludo a su madre entonces, de Gaby. Bueno, a la madre de todos ustedes, chicos, feliz día el domingo, que pasen en familia y nos vemos Dios mediante la semana que viene. Nos vemos el martes. Chao, hasta el martes. Chao, chao.